hay que codificar pues para que entiendan los demás ingenieros de software, ¿ok? Los demás desarrolladores. Entonces, Donald Knuth, un autor, nos dice, ampliamente conocido, nos dice que la programación es el arte de decir a otra persona lo que la computadora quiere que haga, ¿no? Ojo, a otra persona, a otro desarrollador, ingeniero de software. Martin Fowler nos dice que cualquier tonto puede escribir código, ¿no? Que una computadora puede entender, pero los buenos desarrolladores o programadores escriben códigos que las personas, que los humanos puedan entender. ¿Ok? Porque finalmente somos nosotros las personas, los desarrolladores, ingenieros de software, el rol que tenga que codificar el código es el que lo va a mantener. Así que a ellos debe estar orientado la escritura del código. Entonces, nuevamente Donald Knuth nos dice que los mejores programas son escritos de modo tal que las computadoras puedan realizarlas o ejecutarlas rápidamente, pero que las personas puedan entenderlas claramente. O sea, aquí la máquina es la que nos da esa velocidad computacional, pero nosotros debemos entender esa codificación. Entonces no es codificar por codificar, ¿ok? Entonces, cuando ustedes leen un código, ustedes se pueden preguntar, ¿por qué no entiendo este código? Pueden ser seniors, pero no lo entienden. O si son desarrolladores junior, pues obviamente va a haber una curva mucho mayor y no pueden entender algunas técnicas aplicadas, pero incluso desarrolladores senior no entienden el código. Puede ser que no tienen suficiente experiencia, son junior, o que el código está pobremente escrito. ¿Ok? Entonces no han respetado ninguna de las técnicas y mejores prácticas que vamos a ir mencionando, algunas recomendaciones. Entonces, antes se decía que pues tener un código limpio era algo, un nice to have, algo ya bonito de tener, ¿no? Entonces, pero realmente ahora es una necesidad, o sea, ya debería estar eh, algo obligatorio dentro de tu mantenibilidad en el código. O sea, todos deben adoptar estas buenas prácticas y ya no es necesario incluso hablar de ellos, ya debería ser obligatorio. ¿Ok? Porque si revisamos repositorios de código hoy en día, sinceramente hay muchos repositorios que puede ser de que saben estos principios, pero no los aplican por la premura del tiempo, todo lo que el cliente lo quiere todo para el día anterior, etcétera, ¿no? Entonces empiezan bien y empiezan a degradar sus diseños, empiezan a codificar por codificar con tal de solamente atacar funcionalidad y vienen los inconvenientes. Así que es una necesidad que todo el equipo esté alineado con técnicas de código limpio. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un código sucio? ¿Ok? De que eso puede ser una mayor probabilidad de tener más errores, ¿no? Baja la productividad del equipo también y hay una baja satisfacción de tu trabajo. A ustedes, ¿cómo se sienten cuando les dan una tarea de mantenimiento y pues ya saben que, uy, nuevamente este repositorio y ven ese código que es un código que no te agrada, básicamente por lo que está pues muy engorroso y no sigue técnicas de código limpio? Entonces siempre yo les consulto ciclo tras ciclo a ver cómo ha ido mejorando esos códigos y ustedes, bajo su experiencia, ya se han mejorado esos estándares en la escritura del código. ¿Ustedes podrían decir que es un código limpio o todavía se topan con repositorios pues, con sábanas y sábanas de código en un solo método, etcétera? A ver, los que se dedican a desarrollo. Ahora preguntando, si igual no ven en su día a día, pues igual comentan en la experiencia que han tenido previamente, ¿no? A ver, su compañero Ronald. Ronald, coméntanos, Ronald. ¿Hasta hoy en día te topas con repositorios que tienen un código que no siguen buenas prácticas de código limpio o si... Ronald, coméntanos. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Sí, Yes. efectivamente, ¿no? Como indica, todavía, ¿no? Hasta el día de hoy sigo yo también encontrando, ¿no? Código que no está estandarizado, hay funciones repetidas o que cambian en algún parámetro, entonces sí es Ujú, un poco dificultoso, ¿no? Por lo menos mi práctica es tratar de separar el código, ¿no? La lógica de lo básico y lo básico ya no repetirlo y la lógica solamente es mejorarla, modificarla, tratar de reducir el código, ¿no? Para no y que sea más entendible, ¿no? Unos cuantos comentarios, ¿no? Necesarios nada más y así, pues, ¿no? Es básicamente como lo manejo. Ok, Ok. ¿tu experiencia es basada en el backend o frontend, Ronald, o Pero ambos? ambos. Y bueno, es más en backend, o sea, también tengo en Va- frontend, pero más en backend en realidad. Ok, ok, Ok. muy bien. Muy bien. Ahora vamos consultarle a alguna de sus compañeras. Jimena, coméntanos, Jimena, en tu caso, ¿te has topado desarrollando o manteniendo un código sucio que no sigue buenas prácticas? Jimena, ¿cuál es tu experiencia en ese caso? Sí, profesor. En ese caso, por ejemplo, nosotros tenemos algunas transacciones grandes en lo que es el banco, ¿no? Ujú. Entonces, me ha tocado priorizar funcionalidad sobre reestructuración y la transacción ha crecido a un punto de que ya examinarla a nivel incluso de diagramas está bastante complicado, pero todavía no se prioriza una limpieza general o ese tipo de, digamos, de enfoque, ¿no? Ok, ok. ¿Eso es a nivel tanto de backend y frontend, Jimena, o ambos? En este caso es un servicio backend. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Néstor, coméntanos. Yo sí, profe, tengo varias experiencias con eso. A Sobre ver, todo coméntanos. como proveedor en el Estado, había unos códigos, pero horribles, sobre todo que tenía que ver con ejecuciones de consultas SQL, que siempre me comentaban de que a una hora del día como que se bloqueaban las consultas. Y era justamente cuando habían inserciones
En ese momento de las inserciones, ya las consultas a la base de datos como que ya empezaban a ser muy lentas en todo el sistema. Y bueno, yo mirando el código veía de que estaban usando como que malos patrones, porque para hacer una pequeña inserción tenían como 200 líneas de código. Entonces, y eso era porque en ese momento estaban usando JDBC plano, y eso ocasionaba también de que tuvieran mucho código repetido. Esa es una experiencia Ujú. que tuve ahí. También en otros sectores, por ejemplo, ahorita en banco, yo veo que lo del COBOL es una de las cosas que es peor mantenida, ¿no? Eso ya va años de años, creo que ya un dinosaurio que tenemos ahí que tratamos de migrar, pero nadie lo quiere, nadie, o sea, le tiene miedo, pues nadie se atreve a hacer cambios ahí porque funciona, entonces mejor dejarlo ahí. Ok, ok, Néstor. Muy bien. Diego, coméntanos. Gracias, Néstor. Ah, buenos días, profesor. Sí, a nivel de experiencia, yo creo que es muy importante lo que me conviene comentar, más que todos los comentarios, porque a veces uno cuando ingresa a un sistema comienza a codificar a su manera. Es importante preguntar a cómo lo están modificando, cómo está modificando su código de la empresa, como para no tener un franquete de todas las personas que han desarrollado. Creo que es muy importante los comentarios y preguntar más que todo, preguntar que la empresa te diga cómo se está estructurando su sistema para que no haya variables sueltas o funciones no utilizadas. Ok, ok. Muy bien. Freddy, coméntanos. Ingeniero, sí, lo que noto es que cada compañero trata de, o sea, en cierta forma, de documentar, pero no hay como que un estándar. O sea, sí existe la conciencia de los desarrolladores de que tiene que estar ordenado el código, pero como que no hay un consenso entre todos para poder unificar eso. Creo que es un tema más de cultura organizacional, o no sé cómo debería abordarse. Sí, en realidad se debería adoptar ya un estándar en toda la compañía, ¿no? Y que todos lo sigan, ¿no? Y que cada uno pueda aportar algo más y se va refinando. Ustedes mismos generar sus propias reglas, estándares en su codificación. ¿Ok? Muy bien. Entonces es un problema, sinceramente, que sucede desde los primeros ciclos en la universidad. ¿Y eso por qué pasa? Porque cuando les enseñan a programar, siempre les empiezan a indicar entero A, entero J, entero K, entero I, y empiezan a tener unos códigos para que entiendan los algoritmos, no se preocupan por ello, porque lo importante es que aprendan el pensamiento algorítmico, etcétera, pero se descuida la parte del código. Entonces, estas prácticas o estas recomendaciones serían bueno que se adopte desde los primeros ciclos, cuando empiezan a programar, para que se adopten esos buenos hábitos, porque si no, siempre van a ocurrir estos problemas. Y es más, siempre tenemos aplicaciones legacy, legadas, ¿no? Y lo que me mencionan ustedes en los códigos repositorios, que ya tocarlos y funciona, mejor ni tocarlos, ¿no? Entonces, hay que empezar desde las bases desde los chicos cuando se les enseña a programar primeros ciclos, desde ahí adoptar estas buenas prácticas de desarrollo. Muy bien, avancemos. Se dice que cuando se codifica, se lee un 50% de código y se escribe un 50% de código. Eso es lo que se piensa, ¿no? Pero en la realidad, cuando ustedes ya están en trabajo de mantenimiento, me refiero a esto en mantenimiento, básicamente ustedes les ha pasado que leen código, entienden el problema, se pasan el tiempo en un 90% debagueando y pasando todo ello cuando les abren algún ticket, algún problema, y finalmente escriben código un 10% y con eso solucionaron el problema. Pero para escribir ese 10% de códigos tuvieron que invertir un 90% de todo el esfuerzo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también el código no ha seguido quizá buenas prácticas, está con un código sucio, etcétera. Y no se entiende la lógica del desarrollo, está pobremente comentado, etcétera. Hay cero o nula documentación, etcétera. Algún diagrama que apoye algún proceso de negocio, no hay nada, ¿no? Entonces se invierte 90%. ¿Ustedes creen que esto les ha pasado? ¿Creen que se ajusta a la realidad o es exagerado? ¿Les ha pasado a ustedes que han invertido un montón de tiempo y finalmente la solución fue pues algo sencillo, pero para poder llegar a esa solución tuvieron que pues analizar, debaguear, etcétera, ¿no? A ver, ¿quién nos puede comentar? Rubén, coméntanos, Rubén Roque, ¿te ha pasado, Rubén, esa proporción y porcentaje? ¿Crees que alguna vez se da? Sí, ¿Más ingeniero, se buenos lee días. código? ¿Qué tal? Buenos días, Sí, coméntanos. me ha pasado de que no tienen esos diagramas bien estructurados, ¿no? Incluso me ha topado de que los diagramas no concuerdan, ¿no? Con la codificación. No concuerda. O sea, veo los diagramas más, he perdido tiempo. Yo me voy más a la parte de código porque ahí me da métricas, o sea, que me bota, ¿no? Cuando ejecuta el código, así de Baguian, no hay esa sincronicidad con la diagramación, ¿no? La documentación que ellos me habían proporcionado. Entonces, eso pasó, me pasó, ¿no? Y uno más se pasa, como es 90% es cierto, ¿no? O sea, más en entenderlo, luego ya, una vez que lo entiendo bien ya, recién aporto mi aporte, digamos que algo le falta, que quiere el dueño del negocio de esta parte, que quiere una funcionalidad más. Eso me pasó. Ni siquiera hay, o sea, dependencias de la documentación, ¿no? Es muy pobre. Eso me pasó con lo que es monolitos, ¿no? Eso, ingeniero. Ok, ok, muy bien. A ver, Chano, coméntanos, ¿te ha pasado también esa proporción 90-10? ¿Crees que a veces se ajusta a la realidad, Chano? Coméntanos. Leyendo 90% y escribiendo un 10% para alguna tarea de mantenimiento. Coméntanos, Chano.
A ver, Chano creo que no está. Daniel Palomino, ¿en tu caso te ha pasado, Daniel? Coméntanos. Profesor, sí, creo que es necesario al inicio entender el código, ¿no? El giro del negocio y todo eso para poder recién escribir ese 10% que se dice, ¿no? Ok. Entonces no tomarlo esto literal, pero la realidad nos dice de que sí invertimos bastante tiempo en lectura de código y que siempre es mayor a la escritura de código. ¿Ok? Simplemente son métricas, pero sí se invierte bastante tiempo leyendo código. Esto, ¿por qué lo mencionamos? Porque para que se den cuenta que cualquier desarrollador invierte tiempo leyendo código. Entonces hay que nosotros hacerle la vida más fácil leyendo código al desarrollador, siguiendo técnicas de código limpio. Entonces por eso queremos mejorar esos skills. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice Robert C. Martin? Robert C. Martin nos dice en su libro de Código Limpio, nos dice que nosotros estamos constantemente leyendo código viejo o antiguo como parte del esfuerzo para escribir nuevo código. ¿Ok? Entonces, por tanto, tenemos que ser más fácil la lectura para que sea fácil la escritura de nuevo código. Esa es la sugerencia, ¿no? Debemos hacerle fácil la lectura a los desarrolladores, incluso a ustedes mismos, porque si regresan a ese mismo bloque de código después de unos meses, no se van a acordar lo que hicieron. Y si ustedes lo hicieron así sin seguir buenas prácticas, hasta ustedes mismos, el mismo dueño de la escritura del código se va a ver en problemas. Así que siempre escribir, hacer fácil la lectura, ¿ok? Para que se haga fácil la escritura de nuevo código, tanto por ustedes o por nuevos miembros del equipo. Bueno, aquí este autor nos dice a manera de broma, ¿no? Manera de broma, en los libros está documentado, o en la literatura sí, donde este autor nos dice que siempre tú codificas como si la persona que va a mantener tu código es una persona violenta, psicópata, que sabe dónde vive, ¿no? Eso simplemente lo dijo como una broma para que siempre tengas presente de que debes de escribir código mantenible, código limpio, ¿ok? Muy bien, en código limpio se dice que hay algunos principios, hay que utilizar las herramientas correctas, hay que, se dice, maximizar la señal y reducir el ruido, lo vamos a luego alinear al tema de código, ¿no? Y que sea autodocumentado. Con esto no queremos decir de que no van a haber comentarios. De hecho, van a haber comentarios en nuestro código para básicamente documentación de qué parámetro recibe una función, un método, etcétera, ¿no? Pero aquí se dice autodocumentado en el sentido de que el mismo nombre de un método, de una función, debe expresar lo que hace. Entonces hay que unir lo mejor de ambos mundos. Luego vamos a ir detallando poco a poco ahí. Cuando se menciona utilizar la herramienta correcta para realizar el trabajo es que los límites de una determinada tecnología importan. Por ejemplo, si vas a desarrollar código JavaScript, pues solamente utiliza algún archivo para desarrollar código JavaScript. Si vas a utilizar HTML, pues solamente HTML. No estés mezclando dos lenguajes en uno solo. Por ejemplo, HTML en un JS, en un string, o JS en HTML, inline, no, cada uno en su propio archivo. No hay que estar mezclando. O HTML con CSS, hojas de estilo. Las tienen inline ahí en el código. Entonces, a nivel de principios de código limpio no es adecuado. Cada uno debe estar en su propio archivo. Si quieres ver temas de rendimiento, bueno, luego ya se tendrá que unir, minificar todos los JS en uno solo, todos los CSS en uno solo, o dividirlos en diferentes chunks, en diferentes archivos para que no sea tampoco muy pesado. Diversas estrategias para rendimiento, para que carguen de una manera más óptima los recursos como JavaScript y hojas de estilo, pero no mezclarlos en uno. Esa es la idea del código limpio, ¿no? O por ejemplo, en código C# o Java generan un SQL o generan un HTML. O sea, usan un lenguaje para generar otro. Eso es un grave error a nivel de mantenimiento. Entonces, la idea es mantenerse nativo, ¿no? Evitar usar un lenguaje para escribir otro lenguaje, ¿ok? Vía strings o como lo quieras generar, ¿no? Entonces, usas un lenguaje para crear otros lenguajes y eso es incorrecto a nivel de mantenimiento, te genera mucho ruido eso a la hora de desarrollar. Así que siempre hay que utilizar esta recomendación de un lenguaje por archivo, ¿ok? Básicamente. No hay que estar mezclando, porque es común. ¿Cuántas veces de repente ustedes se han podido topar que, por ejemplo, en una consulta SQL generan un HTML? O sea, generan el código y devuelven la consulta un HTML armado, ¿no? Y eso se ve en la vida real. Entonces hay que evitar esas malas prácticas. Coméntanos, Néstor. Profe, yo siempre he sido un defensor de lo que comenta, o sea, de tener siempre las cosas separadas, ¿no? Sobre todo cuando estaba trabajando en el frontend. Tenía un JavaScript, un HTML, hasta que vinieron los nuevos frameworks. Cuando vino, por ejemplo, Angular, que Angular explícitamente, cuando tienes que hacer clic, le colocas un JavaScript, o bueno, TypeScript para hacerle el clic, ya ahí como que me cambiaron las cosas. O peor aún, cuando vino lo de React o lo de Vue, que ahí sí más bien te guían, te orientan a colocar JavaScript o TypeScript y el CSS y el HTML en una misma página, ahí sí como que ya como que un poquito como que me cambiaron el panorama. Sí. Bueno, en Angular básicamente en cada archivo puedes tener en tu component, en tu template, en el HTML, o sea, lo puedes dividir, eso es esa parte. Pero en Vue, como lo mencionas, ahí sí, en el mismo archivo lo tenemos en bloques separados, ¿no? Tenemos ahí mismo los tres, JavaScript, CSS y el template en el mismo punto Vue, ¿no?
Pero eso es ya como lo define el framework. Entonces, en ese caso, tú ya te adaptas a esa forma del desarrollo. Ok, pero cada uno en su propio bloque, ¿no? Ok, en su propio bloque. No estás mezclando dos lenguajes en el mismo, sino que es un archivo, pero cada archivo tiene su propio bloque, como lo es Vue. Muy bien. Pero siempre no hay que estar mezclando el código. Si así ya lo determina el framework, ni modo, hay que adaptarnos. Es la forma de cómo están trabajando los frameworks, además son los más utilizados, ¿no? Angular, Vue y bueno, React que sería una biblioteca, pero utilizamos más para ya que se arme como si fuera un framework, ¿no? Pero en realidad es que, por ejemplo, si tú tuvieras en el HTML y ahí quieres agregar cosas de JavaScript, eso es lo que nos indica el código limpio, ¿no? Estas estrategias de código limpio se dieron mucho antes de que aparecieran estos frameworks. Entonces, siempre hay que adaptarnos y hay que ver las mejores prácticas. Mientras el equipo adopte y trabaje bajo los estándares, ahí no habría inconveniente. Lo importante es que nos dificulte avanzar en el desarrollo, ¿no? Así que, en la medida de lo posible, también nosotros tendremos que adaptarnos y si funciona, pues vamos trabajando alineado, ¿no? ¿Ok? Pero sí, sí cambiaron el panorama cuando vinieron estas formas de que en un solo archivo pues tenías las tres CSS, template y JavaScript, ¿no? Diego, coméntanos. Solo quería, bueno, comentar el parte de los frameworks, como indicó, yo siempre he usado Laravel, y Laravel sí Ujú. mezcla el JavaScript con HTML y el PHP, todo lo junta, pero creo que como lo dice, en esto es más que todo la estructura. Sí, a veces hay temas que los frameworks quizá los trabajan así, pero nunca hay que amarrarnos a un framework. Siempre las recomendaciones de una arquitectura limpia, de Clean Architecture, es que te apoyes en los frameworks más, no que te amarres a ello que sea un dolor de cabeza. Utiliza las características que tú te apoyes en ellos, no que te estés amarrando a ellos. ¿Cuál es una de las ventajas de la arquitectura limpia? Es que es independiente de los frameworks. Entonces tú puedes desenchufar un framework y colocar otro y no debería haber mucho inconveniente. Así que llevarlo a la práctica cuesta tiempo, esfuerzo, pero es posible. O sea, siempre pensando en la premisa de no depender de los frameworks, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ustedes, toda su lógica de negocio debería estar pues en una capa del dominio, fácilmente portable de PHP a C Sharp, a Java, a TypeScript, a cualquier lenguaje, porque es básicamente el core ahí, ¿no? Y de esa manera no amarrarse tanto, o también no amarrarse al motor de base de datos, no tener store procedures en las bases de datos, no tener lógica en base de datos, todo a nivel de clase, solamente la base de datos hace el rol de que persiste los datos, nada más. Entonces, para las escrituras, sí nos apoyamos en el ORM, ¿ok? Nos ayuda a las escrituras, básicamente, pero nada de lógica en base de datos, ni store procedure, ni triggers, ni nada de esos temas, o lo mínimo posible para que no nos hagan muy dependientes del motor de base de datos, para que si nosotros queremos migrar a otro motor de base de datos, sea el mínimo esfuerzo. Entonces, eso es lo que te recomienda la arquitectura limpia. También es un concepto de diseño que los arquitectos podrían aplicar. Entonces, nunca hay que amarrarse mucho a alguna tecnología en realidad. Algunos pueden decir, no, profesor, el proyecto nos ha dicho que vamos a trabajar con esta restricción y bueno, el proyecto no va a cambiar en 10 años. Ok, déjalo escrito en tu documento de diseño, en tu método de, ¿ok? Entonces no los arquitectos no se preocuparon, no fue una preocupación ese tema para ustedes, ¿ok? Pero lo tienen que indicar explícitamente en sus documentos, si no lo pensaron en ello, porque no es de calidad tu sistema en ese aspecto. Si yo quiero migrar de un framework, una tecnología a otra, no, mi sistema no ha sido diseñado de ese tal, no tiene esa calidad, es parte también del diseño arquitectural. A ver, empezamos con Rubén y luego con Orlando. Dime, Rubén, coméntanos. Ingeniero, sí, más antes se trabajaba así separado, pero yo, por ejemplo, tuve esa experiencia. Apareció el framework Struts en Java, ¿no? Donde Ujú. fuerte se dio con modelo vista control. En las vistas, Inge, bastante se codificaba HTML, CSS y esto, ¿no? En las vistas, más que todo, directo en ese framework, ¿no? Y eso, pues, ya más o menos ya rompe ese esquema, ¿no? Y después aparecieron ahora los microservicios, ya con eso ya puro JSON, ¿no? Yo, por ejemplo, Backnomens, puro JSON, ¿no? Ahí más se ve más limpio, ya, ¿no? Ya no se mezcla. Ya. Y al frontend ya se lo derivas, ¿no? Ese sería ingeniero. Ok, ok, muy bien. Orlando, coméntanos. Sí, profesor, era un comentario acerca de lo que dijo anteriormente, ¿no? De que la lógica no debería estar en el motor de base de datos. Y Ujú. eso contradice un poco, ¿no? El principio de Grass, que es experto en información, donde el dato debe estar donde se genera, ¿no? De cara al rendimiento. O sea, si nos orientamos al rendimiento, tenemos que minimizar, pues, ¿no? los viajes. Sería la ruta más corta. Entonces, yo por lo general no empleo los store procedures para poder separar, ¿no? el proceso, tanto en origen de datos como en código. Y no uso ORM, ¿no? Porque eso me genera latencia. A nivel macro me genera Ujú. latencia. Ese era mi comentario, profesor. Ok, sí, es válido en realidad. Los que usan Store Procedures y ahora no hay ninguna diferencia en que lo ejecutes directamente a que llames a un store. O sea, se han hecho el benchmarking y no hay ninguna diferencia de que te esté optimizando el store procedure en llamarlo, ¿no? O sea, si tú lo llamas desde una sentencia SQL de tu código, o sea, no hay un impacto que digamos en los benchmarking realizados. ¿Ok? Y a nivel de los ORMs, es cierto, eso agrega una capa adicional, ¿ok? Y a nivel macro, pues haciendo benchmarking sí va a haber una penalización, ¿ok? De hecho. Pero el otro punto válido es que sí acelera un poco la productividad simplemente para hacer registros, inserciones, básicamente.
¿ok? Pero si no lo quieren utilizar, no hay ningún problema. Básicamente todo lo hacen a nivel de ustedes, ¿no? O sea, el ORM solamente se recomienda para las escrituras, para las lecturas no, ¿ok? Entonces el ORM, si quieren escribir, bien, pero obviamente va a tener una penalización como indicas, ¿no? Pero si no lo quieren usar, muy bien, ahí quieren decir que quieren optimizar al máximo su performance, su rendimiento. Pero lo que sí no es válido es que lo utilicen para hacer queries. ¿Ok? Entonces CQRS te dice, ¿no? Como lo vimos, DDD, ok, el ORM lo podrías utilizar en las escrituras. Jamás, never, en las lecturas. ¿Ok? Hay otras estrategias, pero es totalmente válido si es que ustedes quieren hacer mayor énfasis en el rendimiento, pues no utilizan para nada el ORM, porque de hecho que agrega una capa adicional y afecta en performance. ¿Ok? Muy bien, gracias Orlando por el comentario. Freddy, coméntanos. Freddy, ¿querías comentar algo? ¿Me escuchan? Ahora sí. Quería comentar respecto a lo que menciona mi compañero, que, o sea, si bien el uso, o sea, la creación de procedimientos almacenados en la misma base de datos, eh, en cierta forma simplifica, porque solamente manejas una sola tecnología, ¿no? Pero el problema es que después surgen necesidades exclusivas, ¿no? Para poder, por ejemplo, para poder emitir reportes o consultas detalladas, donde es más práctico utilizar un lenguaje de programación. Y también que el lenguaje de programación te ofrece otras bondades, ¿no? Que puedes utilizar otros tipos de datos y la funcionalidad es más extensa. Pero sin embargo, no sé, a veces creo que también es un tema organizacional que a veces cuando ya se ha implementado un conjunto de, o sea, tiene una arquitectura ya muy centrada en la base de datos, poder migrar a un ORM se complica. Y creo que ese es un escenario que particularmente mi trabajo está generando. Y que sí existe la idea de que se tiene que migrar, pero ¿cuál es el enfoque correcto? No sabría, creo. Ok, no se olviden siempre de que ustedes como arquitectos están diseñando una aplicación y hay varios enfoques. ¿Van a hacer una aplicación orientada a los datos? Si están haciendo una aplicación orientada a los datos, ahí quiere decir que tienen una alta dependencia de los datos. Ahí van a utilizar quizás sus procedimientos almacenados, etcétera, porque están haciendo una arquitectura orientada a datos. Pero cuando quieren hacer una arquitectura orientada a objetos, orientada al dominio, ahí ya no pueden utilizar ello. Ahí es ilógico colocar lógica en la base de datos en los procedimientos almacenados. Tiene que ir la lógica en un lenguaje de programación, se tiene que abstraer esa lógica y aparte que se tienen que hacer pruebas unitarias sobre esa lógica de negocio. ¿Ok? Así que lo conveniente es hacerlo en un lenguaje de programación. Así que en este curso estamos hablando más orientados como tenemos restricción de DDD, entonces lo vamos a hablar un poco más del dominio, no estamos hablando temas de orientado a datos. Entonces en nuestra arquitectura, en nuestras restricciones, ya nos sacamos por completo eso de estar dependiendo de los datos. ¿Por qué? Porque no es nuestro foco. ¿Ok? Nuestro enfoque es básicamente orientado al dominio, a utilizar la orientación a objetos como tal. ¿Ok? Pero ustedes pueden decir, profesor, en un proyecto queremos trabajar orientado a datos. Ok, está bien, es como lo están planteando, es de esa calidad va a ser tu software y listo. Cuando quieran migrar, ahí de repente van a tener dificultades porque tienen 300 procedimientos almacenados, no sé cuántos, triggers y etcétera, etcétera, ¿no? Ok, así que todo depende de cómo la calidad que ustedes le han impuesto a su sistema a nivel arquitectural. Ok, pero es importante. En este curso, ya saben, lo estamos orientando al dominio, bajo esos conceptos paradigmas. Ok, muy bien. Orlando, ¿tienes alguna otra duda? ¿Sigues con la manito levantada, Orlando? ¿Hay algún otro comentario? Coméntanos. No, profesor, disculpe, se ¿No? había quedado Ok, atrás, sí. no hay problema. Rubén, ¿querías Ingeniero, mencionar algo, Rubén? Dime. sí, pero actualmente dan, o sea, sugieren, ¿no? Los expertos de que, por ejemplo, mi compañero dice a nivel de arquitectura, datos que le está enfocado donde trabaja él, ¿no? Freddy. Y se puede dar pues soluciones como se puede utilizar Redis, ingeniero, ahí para agilizar esa lectura, ¿no? ¿O qué recomienda usted? Yo al menos eso tengo en mi mente, ¿no? A nivel de Bach puedo programar todas las consultas, pero para agilizar puedo subirlo al Redis, ¿no? Eso quería comentar. Ok, no, en realidad es al margen de cómo lo quieran trabajar, es evitar las transacciones a la base de datos y manejar una estrategia de caché, ¿no? Ese es otro tema para evitar transacciones a la base de datos. Utilices o no utilices Store Procedure, igual vas a tener que tener inserciones y consultas a la base de datos, ¿ok? Siempre el motor va a estar ocupado. Es una estrategia de caché para aliviar el estar golpeando la base de datos. Pero es para más que nada una estrategia de manejar la caché, pero eso es al margen de si utilices o no Store Procedure, eso es muy al margen de eso, ¿no? En cualquiera de las dos estrategias, orientado al dominio, orientado a datos, siempre vas a golpear la base de datos, ¿no? A ver, Freddy, coméntanos. Solamente quería que nos aclare porque mencionó de que los ORM se deben utilizar para la escritura, pero no para las consultas. Entonces estaba pensando, porque hay consultas en las cuales se pasa como argumento una cadena, entonces no sé si eso también se debe manejar con un ORM o no. A ver, los ORM soportan consultas, pero nuevamente tengan que estén claros. Nosotros queremos trabajar atributos de calidad. Si uno de nuestros atributos de calidad pues es el rendimiento, la performance, eso le agrega otra capa
a las consultas. Entonces, se evita utilizar ORM para lograr un mejor rendimiento. Ustedes lo pueden desarrollar con consultas en los ORM. Los ORM soportan todas esas consultas, por eso te permiten el mapeo y luego ya los trabajas como objetos y haces tus consultas, pero no es lo recomendable para sistemas de envergadura con altos requisitos de rendimiento, ¿no? Así que no quiere decir de que aquí estamos diciendo que no lo deben usar, lo pueden utilizar. Es más, si tienen un sistema orientado a datos, pues utilícenlo, ¿no? Pero orientado al dominio no. Y queremos altos atributos de rendimiento, debemos obviar ello. Debemos hacer un query nativo directo a la base de datos o a una base de datos no relacional y que ya esa, como mencionamos, esa tabla tiene que ser una vista lista para consultar. No que debe estar con otras tablas para hacerle join ni nada. O sea, es una vista materializada lista para consultar y con una tecnología de un acceso directo a la base de datos, sin pasar por un ORM. Esa es la recomendación, pero no quiere decir que no lo deben hacer. O sea, lo pueden hacer sí, pero no se debería. Es la sugerencia de cómo atacar atributos de calidad. Entonces el ORM no se sugiere, solo se sugeriría para las escrituras. Si quieres incluso obviarte todo ese delay, pues ni siquiera lo usas para esa escritura, ¿no? Pero esa es lo que se indica, pero no hay problema. O sea, si ustedes lo trabajan y están orientados a datos, pues obviamente van a estar penalizados en rendimiento. Si quieren escalar mucho más, un problema ahí se vuelve el ORM. Cuando ya quieres tener mucho más tráfico, soportar muchos más usuarios, etcétera, ahí el ORM más bien es un problema. Y eso después finalmente van a ver que van a migrar para obtener un mejor rendimiento, hacer sus pruebas con una carga de estrés con millones de usuarios y ahí van a ver que el ORM era un gran problema, un cuello de botella, sinceramente. Pero en un sistema pequeño no lo van a notar, no tienen que hacer pruebas, un benchmarking de envergadura para que se vea. Entonces eso en la literatura pues está bien clara y se sugiere evitar los ORM. ¿Ok? Otra consulta adicional, ingeniero. A veces las credenciales, por ejemplo, para la autenticación con la base de datos, se suele manejar en un servidor aislado, ¿no? Utilizando tecnologías como Vault o Consul. A estas tecnologías, ¿cómo se debe acceder? ¿Con un ORM o simplemente o directo, ¿no? En realidad, esa es una muy buena práctica para la seguridad. Por ejemplo, para que las cadenas de conexión no estén en tu código GitHub, no deberían estar, obviamente, ¿no? Y a veces manejarlo en cadenas en variables de entorno, algunos no prefieren ello, entonces utilizan servicios, ¿no? Como el Secret Manager de Amazon y diferentes servicios, ¿no? Pero entonces, esos proveedores cloud ya te proveen mecanismos de que tú accedas a ellos, te proveen en sus SDKs o sus APIs, te proveen para obtener ese valor que está encriptado en ese servicio. ¿Ok? Entonces, y finalmente ya accedes. ¿Ok? El tema es recuperarlo, hacer alguna clase, algún wrapper, donde ya te conectes con ellos, obtengas esa cadena y básicamente ya golpeas luego la base de datos, ¿no? O sea, para no tenerlo ni en el código ni en una variable de entorno. Tienes todos esos secretos en el proveedor cloud que quieras utilizar. Y ya con los SDKs te comunicas y ya trabaja. Si es que tú quieres, por ejemplo, ahorita que mencionas ellos, hay varios servicios, ¿no? Por ejemplo, otra buena práctica es rotar la clave a la base de datos, que no sea perenne. Entonces tú puedes indicar la frecuencia de que quieres que se rote la base de datos automáticamente y que no necesites reiniciar tu microservicio o tu sistema para que siga funcionando. Entonces tú tienes que hacer el código de una manera de que lea y que algún cambio que hagas en el password, cuando rote automáticamente detecte el cambio y siga funcionando sin necesidad de reiniciar el servidor. Todas esas son técnicas que ustedes como ingenieros de software, como arquitectos, las deben de contemplar y deben de medir tiempos. Probar, a ver qué pasa cuando yo roto la clave o le digo que rote cada 3 días, la frecuencia de cada 3 días, cada semana, y a ver qué pasa en ese momento cuando la roté, a ver qué pasa con el microservicio o el backend. Si hay un delay, se cae, hay algún proceso, entonces tiene que ser lo más natural y sin pérdida de transacciones. Entonces los servicios hoy en día pues te ofrecen ello. Entonces, pero tienes que adaptar tu código. Si tu código no lo adaptas, cambias la rotación y va a fallar tu sistema, se va a caer. Tendrías que reiniciar el servidor y eso no se quiere. Nosotros no podemos estar reiniciando el servidor. Entonces hay estrategias para que automáticamente detecte el cambio. ¿Ok? Entonces tú tendrías que hacer ahí algún tema, alguna vez se va a caer quizá, pero luego tú tienes que tener resiliencia ahí, ver algún momento y que automáticamente ya detecte y pruebe con la nueva clave y automáticamente ya eso ya va quedando en caché y finalmente se trabaja. Entonces también en los microservicios, cuando ustedes trabajan con valores, ustedes también llaman a un endpoint para limpiar la caché. ¿Para qué? Para que ese viaje al servidor de configuración o a los secretos no demore. ¿Ok? Entonces lo tienes en caché y cuando tú explícitamente le dices limpia la caché, automáticamente se limpia para que haya un menor delay a la hora de obtener los datos de un servidor de configuración o de un servicio cloud en donde están los secretos. Entonces es básicamente tener un archivo con el API del proveedor y conectarte y obtener los secretos. No hay ahí algún otro punto o recomendación, es simplemente hacer ello. Lo que sí se tiene que hacer es las pruebas correctas para ver si naturalmente se conecta a la base de datos cuando cambias o rotas la clave automáticamente. Tú le puedes decir que rote cada hora, cada 2 horas, cada 3 días, cada semana, cada mes, porque no es una buena práctica tener un password y dejarlo ahí de por vida, un password a la base de datos. ¿Ok? De esa manera se van rotando. Todas esas son técnicas y tácticas que se aplican a los arquitectos y de esa manera van atacando. De esa manera tú dices de que esta calidad quiero que sea el software. A medida que tengas más proyectos, todas esas buenas prácticas las vas a ir adoptando. Entonces, todos estos comentarios ustedes tendrían que ver si lo presentan o lo exponen en su proyecto, ¿no? Profesor, vamos a trabajar con esta estrategia o esta otra. Ok, Freddy, entonces es básicamente saber de qué trata el servicio y cumplir con la métrica establecida o tu atributo de calidad. Ok, muy bien, muy bien. Iván, coméntanos. Buenos días ante todo. Profesor, quería complementar lo que algunos de mis compañeros ya han citado. El caso de
de utilizar extendidamente los paquetes, las funciones y los procedimientos almacenados, ¿no? Sobre todo en las instituciones públicas, es muy generalizado. En mi caso, todo creo que se maneja en base de datos, los procedimientos, todas las reglas de negocio están ahí. Ujú. Ahora, desarrollan nuevas aplicaciones, tenemos que acceder a esos paquetes y pues bueno, nuevamente volvemos al ruedo, ¿no? A ese problema. Entonces, quisiera saber qué estrategias podemos aplicar para que, bueno, se pueda más o menos salir de ese embotellamiento, porque finalmente es un embotellamiento, ¿no? Es una problemática que se genera más que nada con la rapidez también en la respuesta de la base de datos. Eh, lo que me estás queriendo decir es migrar esa lógica que está en los stores procedure y ir pasándola a un lenguaje de programación. ¿Eso es lo que quieres indicar, Iván? ¿O por dónde No, va más o menos? A ver, ahora, coméntanos. ahora se desarrollan nuevas aplicaciones. ¿No? Entonces, estas nuevas aplicaciones, ¿qué estrategias aplicar? O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Seguir utilizando esos procedimientos? Porque algunas van a ser necesarias, ¿no? De todas maneras. ¿Cómo hacer las nuevas aplicaciones? Es que eso depende de cómo quieres trabajar el sistema. ¿Quieres seguir teniendo un sistema basado en datos, acoplado a los datos, o quieres tener un sistema más basado en el dominio, en el negocio, o apoyarte en la orientación a objetos, donde ahí manejes lógica? Esa es una decisión que deben de tomar. Si te vas por los datos, vas a seguir en el mismo círculo vicioso que ustedes ya tienen, como indicas tú, la experiencia de desarrollarlo. Si quieren cambiar su forma de trabajo, pues se harían un sistema basado más en objetos, en dominio, y pues ustedes ya tienen funcionalidad que verdaderamente ya está hecha, porque lo tienen en datos. Entonces eso, ustedes tendrán, me imagino, algún servicio, algo que ya consume esos stores, procedures, etcétera, muy bien. Lo que ya funciona, pues deberían exponerlo públicamente para que los nuevos sistemas lo reutilicen, pero toda funcionalidad nueva, pues básicamente con los enfoques de una orientación al dominio, una arquitectura limpia. En tus clases tener ahí la lógica, ¿ok? Y ahí tener pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de aceptación, etcétera, ¿ok? Y toda la nueva funcionalidad ir haciendo bajo los nuevos enfoques y esquemas. Y la funcionalidad existente, pues es ponerla en servicios y reutilizarlas, ¿no? O si por ahí quieres optimización, pues leer directamente ese store procedure desde esa nueva aplicación, quizá porque ya te trae datos. Pero nueva funcionalidad, sí. Hacerlo con estos nuevos enfoques, ¿no? Pero lo otro que ya funciona, simplemente reutilizarlo, ¿no? Pero en el en el sistema ya existente, si sigues agregando stores procedure, ahí vas a seguir siendo más un problema. Si hay posibilidad de hacer la nueva funcionalidad en ese sistema, háganlo con la otra forma. Ya no coloquen más funcionalidad en el motor de base de datos. O sea, ya traten de dar un congelamiento, un stop, porque sinceramente si no se va a seguir volviendo cada vez más extenso. Y si en algún momento lo quieren migrar, va a ser ya cada vez más complicado. Entonces, hay que buscar un equilibrio, como todo en arquitectura, en un trade-off. No podemos decir que no para nada vamos a utilizar el sistema. No se va a reutilizar porque es trabajo, es esfuerzo hecho, solo que los arquitectos lo trabajaron bajo otro enfoque, bajo otro paradigma que es acoplado a los datos, ¿no? Entonces, los nuevos sistemas se recomienda ya ir trabajando con esas nuevas prácticas que ustedes ya van conociendo en este curso y trabajarlo, ¿no? Ok, Iván. Así que toda tarea de migración o de hacer conversar diferentes sistemas con diferentes arquitecturas sí tiene un impacto, ¿no? Ok, Ok, gracias, profesor. muy bien. Muy bien. Entonces, luego, cuando la próxima sesión, cuando ya veamos cómo es este paradigma, ya llevarlo al desarrollo, ahí se van a dar cuenta y van a decir si así lo hubiésemos desarrollado de un inicio, ¿no? Pero igual, nosotros podemos, igual siempre en arquitectura, pensar en con qué sistema nos vamos a integrar, con qué sistemas legacy vamos a trabajar. Todo eso es importante en la arquitectura, ¿no? No pensar que solamente vas a hacer un sistema nuevo, sino que tú tienes que mejorar atributos de calidad y al mejorar te vas a topar con sistemas legados que trabajan no bajo el enfoque de DDD como ustedes lo están ahora haciendo, sino bajo diferentes enfoques, ¿no? Que existen, ¿no? Así que de todo eso trata la arquitectura. Muy bien, vamos avanzando. Por ejemplo, permanecer nativo, ¿no? Por ejemplo, tienen un código ahí en C#, un JavaScript para que lo generen. Eso es una muy mala práctica, ¿no? Cada uno debería estar en su propio código. JavaScript en su propio archivo y HTML, etcétera, en su propio archivo. ¿Esto qué ventaja nos da? De que, por ejemplo, pueden manejar en sistemas en caché de estos archivos, el código está coloreado, ¿no? Porque maneja en un solo archivo, la sintaxis es verificada, se hace una separación de concerns, etcétera, ¿no? Como todo lo tienes en JavaScript, se puede minificar, se puede juntar en un solo archivo y minificar ese archivo, etcétera, diferentes estrategias, ¿no? También hay que tener en cuenta la complejidad ciclomática, ¿no? Es una métrica para indicar la complejidad de un programa. A medida que tiene más rutas, más caminos, más branches, más if, tu sistema se hace más complicado. Entonces hay que tratar de tener una complejidad ciclomática baja, ¿ok? Entonces hay que buscar por tener una complejidad ciclomática lo más baja posible, ¿ok? Esto significa frecuentemente un mejor código cuando se tiene una baja complejidad ciclomática. Entonces, la primera parte nos dice utilizar las herramientas correctas, o sea, utilizar un único lenguaje en la medida de lo posible para hacer tu tarea, ¿ok? No estar mezclando tecnologías. Esa es la idea de lo que te dice código limpio como primer principio. Luego te dice, maximiza la señal para reducir el ruido. ¿Esto qué quiere decir? Que una buena señal en telecomunicaciones, y si lo hacemos la analogía con el código, sería que sea breve, expresivo, que haga una sola cosa. Este es el TED Rule. O sea, eso quiere decir que hay una buena señal, una excelente señal. Ah, muy bien, porque tu código es breve, expresivo, es una sola cosa. Pero ¿cuándo se genera ruido, no? Entonces ustedes están hablando en una comunicación y empiezan los chillidos, los ruidos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues no estás entendiendo bien la comunicación. Entonces, en el código, ¿qué significa el ruido? Una alta complejidad ciclomática, indentación excesiva, una
clases inmensas, sábanas, métodos inmensos, largos, repetición, código zombie, código, comentarios innecesarios, nombres de variables y estructuras de datos pobremente nombradas, etcétera, ¿no? Entonces, eso genera ruido en su código. Nosotros lo que queremos nosotros, maximizar la señal y reducir el ruido, porque es como indicar el acoplamiento. Siempre va a existir acoplamiento y siempre va a existir ruido en nuestro código. Nuestro código no puede ser al 100% limpio ni perfecto. Eso jamás va a ocurrir, pero queremos nosotros minimizar ese ruido, reducir ese ruido a mínimo, ¿ok? ¿Ok? Entonces, reducirlo. No lo vamos a eliminar por completo, sinceramente, ¿ok? Entonces, una muy buena señal es tener un código limpio y ruido, pues ya hemos dicho, nombres pobres de variables, alta complejidad ciclomática, sin comentarios, cero comentarios o comentarios incorrectos, ¿ok? Otros principios también, ya saben, la repetición, don't repeat yourself, es un principio también que hay que seguirlo, ¿ok? Tampoco no escribir todo 2 veces, también hay un problema cuando empiezan a escribir por todo lado, entonces hay que seguir este principio, ¿no? Hay que buscar por patrones, ustedes ya saben, hay que buscar por patrones para unificar algún bloque de código. Eso es en cuanto a maximizar la señal y reducir el ruido. Y el tercer principio nos indica que tenemos que tener un código autodocumentado, ¿ok? Entonces, esto quiere decir de que nuestro mismo código debe de tener una intención clara, ¿ok? Debe de decir qué es lo que hace simplemente leyendo el código, el nombre de la función o del método o de la clase, ¿ok? Entonces, miren, desde 1979 estos dos autores indicaban, ¿no?, que entender la intención original del programador es el problema más difícil y más complejo, ¿ok? Porque ellos no lo han desarrollado y entender la lógica era bien complicada. ¿Por qué? Porque empezaban a escribir variables, nombres que no se entienden y un código pero que nadie lo entendía, ¿no? Ese era el problema. Desde estos años ya los autores decían que ese ya era un problema, no entender la intención original del programa. Una vez que ya lo entendían, ellos ya lo podían modificar y lo podían ya trabajar, ¿ok? Entonces, un código bien escrito es autodocumentado porque tiene una clara intención, tiene sus capas de abstracciones, tiene un buen formato para tener una muy buena lectura del código. Se favorece el código sobre los comentarios. No quiere decir que no van a haber comentarios en el código, sí van a haber, pero hay que favorecer que el código exprese lo que quiere hacer ese método. No es necesario estar haciendo una explicación porque básicamente desde el método lo podríamos inferir. Pero de hecho que es importante los comentarios, de saber documentar cada método, qué parámetros recibe, qué retorna. Eso es importante para la documentación de nuestro código. Por ejemplo, para nombrar. ¿Ok? Para nombrar variables. Y ese es el problema que les comentaba cuando empiezan a programar, ¿no? Por ejemplo, P, T, I, y así todavía ustedes pueden ver códigos en algunos métodos, en algunas rutinas, ustedes podrían ver algo así, ¿no? Entonces, a esto se están acostumbrando los chicos cuando empiezan a programar en primer ciclo, en sus cursos de fundamentos de programación, técnicas de programación, programación 1, como lo quieran llamar en las universidades, pero así empiezan. Empiezan a programar algún algoritmo, empiezan a sumar dos números, A más B, ¿ok? C, J, K, recorrer un bucle, empieza con el I, con el J, con la K, y ese viene, desde ahí empiezan los malos hábitos. Eso es un gran problema, empezar a nombrar las variables, y eso se tiene que ir corrigiendo desde etapas tempranas, ¿ok? Muy bien, entonces la importancia de nombrar es, frecuentemente no se le da la importancia, no sé, se le subestima en realidad al nombramiento de las variables. Entonces un mejor una mejor versión, código más limpio es, pues, ¿estos qué son? Precios. Ah, bueno, serán precios, ¿no? Ojo, aquí nos estamos enfocando en nombramiento, ¿ok? Porque aquí en algunos bloques de repente estemos violando otros principios, ¿no? Como por ejemplo tener aquí estos códigos Enduro, acá de repente, ¿no? Estos podrían venir de algún otro repositorio, en alguna otra fuente, etcétera, ¿no? El total, quiero calcular, bueno, quiero ir identificando, ir sumando un total. ¿Qué estoy recorriendo? Los precios, el price, lo sumo y retorno el total. Entonces, esto de acá a nivel de variables es mucho mejor que esto, ¿no? Obviamente. Entonces, pero sucede todavía que tenemos estas variables. Entonces, el tema es de que es el apuro que a veces sucede y no lo hacen, ¿no? Porque se dan estos en la vida real se da. Por ejemplo, también algo sucio, evitar, por ejemplo, estar utilizando prefijos, sufijos, por ejemplo, aquí veo, se sugiere evitarlos, ¿ok? Hay en algunas casas que ya se han dado como un estándar y se utilizan, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes han trabajado con DTOs, ¿ok? Les colocan ahí la palabra DTO. Ah, ok. Entonces, cuando ya se volvió un estándar y todos están alineados a ello, bueno, no hay problema. Pero después, para lo demás, no se recomienda estar utilizando ni prefijos ni sufijos, ¿no? Ok, o por ejemplo, nombres que no expresen lo que hace la clase. Tienen que seguir que sea específico, ok, que siga el principio de responsabilidad única, ok, evitar sufijos genéricos, etcétera, ¿no? Entonces, son recomendaciones a la hora de nombrar nuestras clases también. Una de las más importantes aquí es que siga el principio de responsabilidad única, ese principio SOLID, ¿no? Muy bien. Entonces, unos mejores nombres, pues, por ejemplo, user, ok, account, o query builder, product repository, entonces son nombres específicos, ¿no? Ok, entonces, básicamente ya cuando ya empecemos a trabajar con proyectos y seguimos esas buenas prácticas, ya nosotros vamos a ir nombrando correctamente a nuestras clases, ¿ok? Ingeniero, Dime, por Freddy. decir, para nombrar una función que retorna, por ejemplo, ya debería ser obtener usuarios, get users con S o solamente get user.
Si es una lista, ¿ok? Debería expresar que va a devolver una lista, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, si tú ya estás en una clase user repository, sería redundante decir get users, ¿ok? Deberías decir, por ejemplo, get all by y los parámetros que quieres retornar, ¿no? O get by y los parámetros, ¿no? Entonces, si ya estás en user, sería redundante decir que vas a obtener usuarios, porque ya estás en un user repository, ¿no? ¿Ok? Si ya estás en un user repository, ya, en realidad con el get dice obtener, entonces tú dices get by, ¿ok? O find by y luego los parámetros. Pero con el tipo de datos ya sabes que va a retornar o un objeto, si estuvieran en Java un optional, o es uno que permita nulos, o una lista, ¿ok? Entonces, el mismo nombre ya te va indicando. Dime. No, yo no Dime. respondí. Yo no fui. Perdón, Freddy, no te Pero sí, escuché. correcto, ingeniero, dije. Ah, ok, ok. Muy bien, entonces no hay que estar, si ya estamos en un user repository no es necesario decir get user, ya es redundante porque ya estamos en user, ¿no? Get by y los parámetros, ¿no? Muy bien, lo que sí deben de tener en cuenta es que se debe trabajar con paginación en el lado del servidor. Eso es muy importante, no se traigan toda una tabla, no hagan un table scan. Eso puede ser en el aspecto cuando tengan una tablita donde tengan pues 5, 10 registros, 15 registros, 20 registros para algunas categorías simples, etcétera. Ah, ok, ahí podrían implementar un get all que ya te lo da, incluso si lo trabajan con JPA ya te da incluso esa funcionalidad para traerte todo, pero en realidad para ya temas transaccionales no se olviden siempre trabajar con paginación en el lado del server, no simplemente con lo que te retorna esa query. Ah, hago la query y me retornó mil resultados y todos me los traigo. No, tiene que estar paginado, ¿no? O sea, que son prácticas que ustedes ya las deberían de conocer. Muy bien, lo importante es seguir el principio de responsabilidad única. Este principio Solid nos indica, pues, ¿no? Una responsabilidad única no significa que tenga un solo método, una sola función, eso es un típico error que piensan, ¿no? Sino que básicamente debe estar relacionado con el concepto que estás trabajando. No deben ustedes pensar en el concepto de la abstracción. ¿Ok? No estar haciendo múltiples cosas que no le compete a esa abstracción. Solamente se debe de enfocar en lo relevante y lo importante, no en temas que no le competen. Entonces hay que seguir este principio de responsabilidad única. Si es que es un nombre pobremente elegido, ustedes tienen que hacer un split, seguir el principio de responsabilidad única. Entonces lo desgregan y nacen más nombres de clases. De repente esa clase está haciendo muchas cosas. O puede ser que siga el principio de responsabilidad única, tenga una única responsabilidad, pero el nombre no es el adecuado. Ah, ahí se hace un rename y se coloca el nombre correcto como debe ser. Entonces, eso es lo que se debe de apuntar. Siempre ver, ¿tiene una responsabilidad única? No, de agregarlo y de asignarle nombres correctos a esas clases. ¿Sigue la responsabilidad única? Sí. ¿El nombre está bien descrito? No. Renombrarlo y indicar pues lo que hace básicamente. Algunas recomendaciones. Aquí estamos viendo recomendaciones solo en C#, en Java, básicamente en esos dos lenguajes, que es principalmente los ejemplos que vamos a trabajar ya la próxima semana. Por ejemplo, hay que evitar algunos nombres, ¿no? Ojo, dice evitar, no quiere decir de que lo tomen a literal y de aquí en adelante nunca más lo voy a utilizar porque, bueno, en mi clase me dijeron que nunca lo utilice. Dice evitar, ¿ok? Evitar nombres muy genéricos como coordinator o manager. Hay que evitar, por lo general. Hay que darle nombres más específicos, más explícitos. Por ejemplo, builder. Si voy a construir pues algo, pues sería un builder. O si va a escribir algún writer, un reader, un handler, ¿ok? Por ejemplo, nosotros vamos a manejar bastante el concepto de handler cuando veamos, por ejemplo, un command handler. ¿Qué es un command handler? Cuando vamos a manejar y ver la ejecución de un comando. Ya sabemos lo que es un comando porque lo hemos visto en Event Storming, ¿no? O vamos a tener un event handler, un manejador de un evento. Cuando nosotros queramos reaccionar a un evento, le llamamos event handler. ¿Ok? Entonces, hay que darle nombres mucho más explícitos y específicos. Serían algunas alternativas, pero no quiere decir de que jamás van a utilizar este nombre. Si por ahí lo tienen, no hay problema. Pero siempre recuerden pues, que esa clase siga la responsabilidad única. Que sea un coordinator, pero que coordine una sola responsabilidad, no varias responsabilidades. Si le van a dar un manager, pues que haga de manager de una sola responsabilidad, no de varias responsabilidades. Entonces hay que evitar ese nombre porque nos abarca muchas cosas. El coordinator es como si fuera un dios y coordina todo. El manager lo mismo. Entonces hay que evitar, por eso se dice evitar. No estamos diciendo que nunca más lo utilicen. Entonces siempre pensar en nombres mucho más concretos y específico. ¿Ok? Esas son las sugerencias. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Seguimos. También para nombrar los métodos, ¿no? El mismo nombre del método debería revelar la intención que estás haciendo. Entonces, del nombre del método nosotros deberíamos entender la funcionalidad, lo que hace. Esas son las recomendaciones. Si es que el método no indica lo que hace o yo tengo que entrar al código del método para entender lo que hace, ahí hay un error. Entonces, si tú tienes que ver lo que está dentro del método para entender lo que hace, el nombre necesita una mejora. O sea, el nombre ya debe de indicarte básicamente qué es lo que se va a hacer en ese método. Entonces, hay que buscar esas prácticas, aplicarlas básicamente. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, si vamos a convertir una moneda, pues convert currency ya nos dice que vamos a convertir una moneda. Bueno, nos acerca, ya nos dice un indicativo de lo que se está haciendo, básicamente. ¿Ok? Por ejemplo, hay que ser específico. Por ejemplo, el set value no me dice qué está haciendo, ¿no? Value.
¿qué valor será? Entonces precio, ahí ya me estoy indicando, bueno, cambiar precio ya me está indicando, ¿no? Que básicamente vamos a trabajar sobre ello. ¿Ok? O por ejemplo, load data, cargar data, pero ¿qué data, no? ¿Qué voy a cargar? Detalles de cliente. Ah, entonces ser específico, el código limpio más bien quiere que tengan nombres mucho más explícitos y específicos. ¿Ok? Hay algunos que indican, no, muy largos los nombres, es que deben de expresar ello. Es más, si lo juntas con DDD, y recuerden, todos los nombres de tus clases, métodos, variables, tienen que hablar el lenguaje ubicuo. El lenguaje ubicuo que se ha identificado en el sistema. Entonces, como les digo, son paradigmas, son diferentes enfoques en que vamos adaptando. No quiere decir de que de aquí en adelante todo va a ser así. Ustedes si tienen un sistema basado en datos y no les preocupa mucho de ello, pues, y no quieren trabajar con este concepto de diseño, pues no lo usan básicamente, ¿no? No es algo de que si no lo utilizan, pues no van a tener un software funcional o funcionando. De hecho, solo que no va a tener la calidad en ese aspecto, porque también en la arquitectura ustedes definen de qué calidad quieren que sea su producto. ¿Ok? Y otros productos van a establecer su propia calidad. ¿Ok? Entonces son recomendaciones que deberíamos seguir bajo los enfoques que estamos viendo en este curso. En sus pruebas de concepto también, si empiezo a ver cualquier nombre de variables, etcétera, por más que sea una prueba de concepto, deben de seguir esos conceptos que vamos viendo. ¿Ok? Por ejemplo, están haciendo una prueba de concepto, profesor, es una prueba de concepto, no nos hemos enfocado mucho en el código limpio. Bueno, está bien que lo mencionen, pero deberían ponerlo en práctica. Todo lo que vamos viendo en el curso deberían ponerlo en práctica. Por ejemplo, si me colocan get things, obtener cosas o cualquier cosa, o get data, ¿qué hace eso, no? Entonces, mejor, básicamente, le pregunto lo que voy a obtener, un nombre mucho más apropiado. Igual acá, a veces hay métodos que se llaman get, process, pending, start, no me dice mucho, ¿no? Entonces podría decir, pues acá get registered user, usuarios registrados, ¿ok? Obviamente aquí llamándolo desde alguna otra clase, no desde una propia clase repositorio, porque estaríamos redundando, siempre desde donde los estemos llamando, no siempre va a haber una capa superior que llame al repositorio. Entonces en la capa de DDD la llamaríamos desde la capa de aplicación. Ah, ahí sí deberíamos de ser un poco más explícitos en qué es lo que necesitamos, ¿no? O es un submission válido, o importar documentos, send email, o sea, nombres mucho más explícitos y te dice lo que hace el método, ¿no? Entonces a eso hay que apuntar, a eso hay que llegar. También en los nombres de los métodos, es una muy mala práctica empezar a concatenar. Y, or, if. En los nombres de los métodos hace varias cosas. ¿Ok? Hace tal cosa y tal cosa o tal cosa. Y eso también es una muy mala práctica. ¿Ok? Coméntame, Chano, dime. Chano, ¿querías comentar algo? Ahí tenía una duda. Ajá. Dime. Cuando comentó, la prueba de concepto es igual a un MVP o un producto mínimo viable, porque por ejemplo, yo tenía el No. concepto de producto mínimo viable es una demo que tú sacas, digamos, de un producto para algún cliente y bueno, esa demo va enfocada en sí a que salga rápido el producto, mostrarle al cliente si está interesado o no en ese MVP. Y bueno, una vez que se le convence al cliente, se inicia con un desarrollo como tal. Entonces, ¿no sería igual justo lo que dice prueba de concepto con un MVP? No son conceptos diferentes. No, además, el MVP no es para que si le gustó empiece el desarrollo, no. También puede ser de que empezamos con un MVP para lanzarlo al mercado y luego obtener feedback y ir mejorándolo. O sea, el MVP tiene diferentes perspectivas y usos. ¿Ok? No necesariamente si le gustó al cliente recién empezamos con el desarrollo, ¿no? O sea, yo quiero que lance al mercado como un MVP con las características mínimas necesarias, pero ya agrega valor. Entonces yo ya puedo tener feedback de los usuarios y lo voy mejorando, pero ya está en el quizá lo lancé al mercado, porque también se pueden lanzar como MVP al mercado, ¿ok? Porque quiero obtener feedback real de usuarios. Pero una prueba de concepto en el caso de ustedes como arquitectos de software están diseñando una arquitectura y ustedes quieren validar si funciona o no la aplicación de ese patrón, de esa táctica, de ese concepto de diseño que están realizando. Así que la prueba de concepto no necesariamente es la programación de una user story. Un MVP sí es la programación ya de algunas user stories, limitadas, pero es la programación de algunas historias de usuario. En cambio, ustedes simplemente quieren hacer una prueba de concepto si funciona o no la aplicación del patrón CQRS, si funciona o no la aplicación de event sourcing, si funciona o no, y así cualquier otro patrón que quieran aplicar. En este curso, esa es la orientación de la prueba de concepto que le estamos dando. Entonces, por eso les decía a ustedes, si ustedes me muestran una prueba de concepto y veo su código, y en el código veo puro código sucio, entonces, por más que sea una prueba de concepto, ustedes tienen que aplicar estas técnicas que estamos hablando en el curso. A eso me refería Chano, básicamente. O sea, que cuando vean sus códigos, tienen que ir alineándose a lo que vamos hablando acá, por más que sea una prueba de concepto. ¿Ok? Puede ser prueba de concepto a nivel de backend, de frontend, pueden implementar alguna pequeña funcionalidad. Así que por ahí quisieran presentar un MVP, sería lo ideal, pero no se los he pedido porque yo sé que se están enfocando básicamente en la arquitectura, no en desarrollar la funcionalidad o la implementación de la arquitectura. Coméntame, Néstor. Profe, sobre eso, ¿cuáles serían los límites de esa prueba de concepto, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, en mi caso yo tengo varias historias de usuario, ¿no? Algunas son complejas, ¿no? Quizá podría ser una parte, ¿no? Una parte del backend, ¿no? Una parte que demuestre algunos, no sé, cumplimiento de algunos atributos de calidad, ¿no? Y ahí nomás quedamos. Sí, correcto, es válido, siguen siendo pruebas de concepto, ¿no? Entonces estás viendo que tu idea verdaderamente va a funcionar, estás viendo así, implementaríamos tal o cual patrón, entonces se demuestra que sí tiene la utilidad, de que sí, ya cuando se haga el desarrollo va a escalar, etcétera. Entonces no estoy pidiendo
funcionalidades o programación de historias de usuario. Simplemente estoy pidiendo POCs de cómo van a, por ejemplo, si piensan trabajar con algún frontend, etcétera, una pequeña pues, prueba de concepto de cómo sería esa integración de ese front con ese backend. Algo sencillo, pero no es una programación de una historia de usuario como tal. Es simplemente que validen y que indiquen que sí va a funcionar y van a cumplir con algún criterio de aceptación o escenario de atributo de calidad. Y no hay, como les digo, no hay un mínimo ni un máximo de pruebas de concepto. Obviamente, si presentan 0 o una sola prueba, es un poco difícil que a lo largo de todo un curso, con el número de estudiantes que son, hagan una única prueba de concepto. Tampoco ni hay un mínimo ni un máximo, pero ustedes ya deberían saber equilibrar lo que van a mostrar a fin de ciclo, ¿no? ¿Ok, Néstor? Bien. Muy bien. Seguimos, avanzamos. Muy bien, entonces les decía que hay otra mala práctica, por ejemplo, aquí, obtener datos de venta, por ejemplo. ¿Qué hace acá? Por decir un ejemplo para ilustrar de que hace muchas cosas, ¿no? Hace un query a la base de datos, formatea la data y hace algunos cálculos. Entonces hace muchas cosas este método. Recuerden que un método hace una sola cosa, una sola tarea, no puede hacer varias cosas. Entonces yo debería tener pues un método que obtenga la data de esas ventas, luego otra que la formatee, pasándole yo la data, él las formatea, y pues este nombre del método precalculate, ¿qué significa, no? O precalc sales data, no me dice qué hace. Darle un nombre correcto. ¿Qué es lo que hace? Esto lo convierte a la moneda local. Démosle el nombre correcto, convertir a moneda local y le paso la data de las ventas. Y eso es lo que los va a convertir. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Tener los nombres correctos en los nombres de los métodos. Y evitar que también un método haga multitask, multitareas. Tiene que ser una única tarea. Luego pueden haber métodos como integradores o orquestadores, que básicamente un método llame a diferentes métodos, ¿no? Esa es su función, de procesar algo, pero llamando a diversos métodos, no que en ese método haga todo en una sábana de código, ¿no? A esto me refería con lo que los nombres AND, ¿no? Entonces, como ese método hace varias cosas, le dice get, and format, and precalculate. Entonces, si ustedes ven algunos repositorios, los van a encontrar así. Si hacen revisiones de código, existen métodos de este tipo, aunque les parezca mentira, pero existen, ¿no? Se dan. Entonces, eso tenemos que evitar, ¿ok? No es una mala práctica. ¿Por qué? Porque un método solo debe hacer una sola tarea. También, en la medida de lo posible, hay que evitar retornar null. Por eso, pues, en Java, si ustedes utilizan Java, la sugerencia es retornar un optional, ¿ok? Entonces, para evitar que un objeto sea nulo, entonces ese optional ya lo trabaja como un objeto y simplemente llamas a sus métodos para saber si hay un objeto o no, para no estar validando si es null y tener problemas de null pointer exception, etcétera, ¿no? Otra mala práctica es retornar códigos especiales, -1, 0, 1. Esos serían algunos errores típicos de código sucio, ¿no? Por ejemplo, si estás trabajando con colecciones, tanto en C# como en Java, pues la idea es retornar una colección vacía, no estar retornando null, ¿no? Porque si no van a tener un problema de null pointer exception. Entonces, retorna una colección vacía y listo, si es que no hay ninguna información. Ok, no retornes null, es una sugerencia, evitarse los null por ese problemita, ¿no? Por ese problemita de que se puede caer tu sistema, incluso, etcétera, si es que no tratas bien tus errores. ¿Ok? Muy bien, entonces esto se simplifica porque tú ya tienes que, no vas a preguntar si list es diferente de null, simplemente si es diferente de 0 o mayor a 0, ¿no? Entonces también a la hora de la validación simple, la verificación es más sencilla, ¿no? La verificación del código. Entonces, también evitar códigos especiales, por ejemplo, aquí en un retiro -1 o 0 en este aspecto, ¿no? Entonces esto no dice mucho, ¿no? Podrían ustedes emplear, por ejemplo, lanzar secciones de negocio, ¿no? Por ejemplo, aquí saldo insuficiente es una sección de negocio que ustedes podrían crear. Entonces, es una sección de negocio, luego, no sé si a ustedes les proporcioné, pero voy a buscarlo acá para pasarles por el chat. Ok. Entonces, otro enfoque es utilizar el notification patterns en lugar de devolver secciones. Entonces, como este curso no es de desarrollo como tal, no lo vamos a ver todas las sugerencias, aquí les dejo un patrón que fue propuesto por Martin Fowler a finales del 2014, lo documentó en su página, no está en su libro de patrones empresariales, pero por ejemplo ahí nos dice que utilicemos el patrón notification, en lugar de devolver secciones, devolvamos un patrón notification con todos los posibles errores. Entonces ahí les paso por el chat para que lo tengan y ustedes ya, como trabajo continuo autónomo, ustedes dirán, profesor, estamos utilizando este patrón en esta pequeña pruebita de conceptos. Usted nos mencionó el patrón notification, es un concepto de diseño, es un patrón. ¿Lo adoptan o no? Ustedes ya lo revisarán con detenimiento y verán de qué trata. Entonces eso es para evitar estar devolviendo quizá cuando se valida una única sección, si no podríamos devolver. Imagínense que este método pueda devolver varias secciones a la vez. Entonces utilizan el patrón notification, ¿no? Entonces son diferentes mecanismos para la validación. Lo importante es que no retornen códigos o números mágicos o códigos especiales como -1, 0, etcétera, ¿no? También hay que buscar por efectos secundarios. Por ejemplo, si ustedes verifican un password, no debería, por ejemplo, desloguear a los usuarios, ¿no? Pero a veces pasa. Empiezan con el nombre de un método y ahí mismo colocan alguna otra funcionalidad. Y sin querer, queriendo, después se dan cuenta pues, que ese método hace esas cosas. Justo en ese método y le agregaron algo. Entonces, cuando ustedes verifican un password, también lo desloguean, por decir un ejemplo, ¿no? O cuando hacen una validación, también hacen graban ahí, ¿ok? O cuando están obteniendo alguna información de usuario, crean su sesión. ¿Ok? O cuando están cargando la tarjeta de crédito a realizar un pago, ahí envían emails. Entonces siempre pregúntense de que su método
haga una sola tarea, ¿ok? No haga más de una tarea. Pero a veces por el apuro, por la premura, sucede esto, ¿ok? Es un problema. Entonces esto básicamente ocurre por el apuro, se olvidan de sus buenas prácticas de código limpio. Entonces una solución acá, luego ya vamos a ver conceptos de refactoring, vamos a ver qué significa el refactor. Entonces aquí se debe de mejorar hasta que el nombre describa completamente lo que hace y debe ser una única tarea, nada más. También otra sugerencia es evitar abreviaturas, ¿no? Por ejemplo, RegUSR o ReyesUSR, o sea, aquí estamos ilustrando simplemente el concepto, pero evitar esas abreviaturas. No deben colocarse abreviaturas, debe colocarse el nombre completo, ¿ok? Por ejemplo, aquí también cuando nombren variables booleanas, lo que tienen que realizar es, por ejemplo, siempre buscar el par, que suene como una pregunta de verdadero o falso. Por ejemplo, open, star, status login no me dice mucho, hay que buscar que suene como una pregunta de verdadero o falso. ¿Cuál sería una mejor propuesta? Por ejemplo, is open o done. Por ejemplo, is open suena a verdad o falso. Done, hecho, verdad o falso. Is active, verdad o falso. Logged in es mucho mejor el nombre de login. Login no me dice, no suena a una pregunta cuando sea de verdadero o falso la respuesta. Entonces, logged in es un nombre más adecuado. Entonces, siempre hay que buscar en las variables booleanas, buscar ese tipo de nombres. ¿Ok? Son sugerencias que ustedes ya las pueden ir adoptando. ¿Ok? También, cuando hablamos de un par de en variables booleanas, o sea, que solamente pueda tener un par, hay que buscar siempre su par correcto, el que haga match de manera correcta. ¿Ok? Porque on, disable, quick, slow, lock, open, slow, max, de repente podemos mejorarlo on, off, fast, slow, o lock and lock. ¿Ok? Entonces siempre hay que buscar un nombre que sea su par más cercano y que sea más concreto. ¿Ok? Sea su par concreto. ¿Ok? Muy bien, son algunas pautas que hay que tomar en cuenta. ¿Ok? También hay algunas guías. Ojo, son guías, no son normas ni son reglas, son guías. ¿Ok? No lo tomen literal tampoco. Hay que ver la forma en que, ¿verdad?, sí se puede ajustar. Entonces, por ejemplo, en el nombre de las variables. ¿Ok? O sea, una variable nunca debe ser una sola letra. A, B, Z, I, J, K. Eso no es adecuado. ¿Ok? Siempre hay que ser específicos. Idealmente una o dos palabras. ¿Ok? Hay que utilizar el prefijo is en los booleanos. Cuando una palabra no puede expresar si es una pregunta de verdadero o falso, se apoyan en el is. ¿Ok? Entonces, esto ya va a depender de los estándares como quieran trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, en Java aquí el camel case, o para las constantes, utilizar todo en mayúsculas separadas por un guión bajo. Entonces, eso ya va a depender del estándar que definan de acuerdo al lenguaje de programación. No es lo mismo aplicar el mismo estándar en C# que en Java, por ejemplo. Cada uno de los desarrolladores adopta sus propios estándares ya establecidos en el lenguaje. Entonces, lo importante es ser consistentes, trabajar con esos estándares que ya se han definido, ¿ok? Por ejemplo, aquí esta variable estaría incorrecta, de data no dice nada, ¿no? Customer details estaría mejor el nombre de la variable. Pero ojo, aquí solamente nos estamos enfocando en variables, pero si vemos nombre de métodos, getSig no me dice nada, ¿no? Aquí solamente está la buena por lo que es en el nombre de la variable, ojo. Así como les digo, algunos bloques podrían estar violando otras reglas de código limpio. Ustedes no deberían de violar ninguna regla en todo su código, en realidad, ¿ok? Entonces aquí le indico esto para que ustedes sepan que aquí, por ejemplo, nos enfocamos solo en la variable, pero en el nombre del método, en realidad aquí sí sería una X a nivel global, si estaríamos juzgando todo el código como tal. Si solamente queremos juzgar el nombre de la variable, estaría bien, ¿ok? Por ejemplo, aquí, ¿por qué decimos que este código está sucio? ¿Por qué es sucio este código? ¿A qué se debe? A ver, Néstor, ¿por qué el código estaría sucio? Porque es un booleano, no había necesidad. Repetitivo. Correcto, entonces es repetitivo, pero en algunos repositorios de código se ve. Entonces, ¿qué tendrían que ustedes evangelizar, indicarle a los desarrolladores pues que manejar ese estándar y que no deben estar haciendo esta comparación explícita, ¿no? Es innecesaria. Ah, muy bien. Muy bien, entonces simplemente con login y suficiente. Muy bien, a ver, ¿quién me indica por qué este código sería sucio? ¿Cuál sería una mejor versión de este código? A ver, su compañero Ronald, coméntanos, ¿cuál sería una mejor versión de este código para convertirlo a limpio? Sí, ahí podría ser lo primero, al inicializar ponerle ya un valor y al Ya, momento de hacer lo que es la consulta, o mejor si es el if, ¿no? Ponerle el valor que corresponde y ya no usar el else, ¿no? Porque ya el valor principal está, digamos, ¿no? Si es verdadero, ¿no? Y acá dice, no, este cache es verdadero, entonces ya no va a ser necesario poner el else, ¿no? ya, a ver, otra mejor opción. Néstor, coméntanos. Fácil, profe. Eliminas todas esas líneas y pones un return cache in wallet mayor o igual a 0. Ok, entonces hay que trabajar de la manera más simple, ¿no?
¿Ok? Entonces, como indica la variable, si es que queremos almacenarlo en una variable, indicar ello. Pero esto sería, reducimos las líneas de código a esto, mucho más limpio. Pero aquí estamos violando otra regla, tenemos códigos mágicos, códigos enduro, el 6. Esto debería ser una constante o algún otro lado. Pero como solamente estamos indicando cómo mejorar este código, así sería mucho mejor. Pero ya saben, a nivel global todavía sigue siendo sucio porque tenemos un código mágico y enduro. Y eso también es una muy mala práctica. Debería ser una constante o otro lado. Pero todo eso se puede reducir a esto, básicamente, ¿no? Porque simplemente es una expresión booleana nada más, ¿no? Entonces siempre busquemos no complicarlo a la hora de escribir el código. ¿Ok? Muy bien. A ver, también nos dicen no hay que ser antinegativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, miren, dice is not logged in y lo niegan. Entonces, ¿cómo sería una mejor versión, Daniel? Coméntanos, Daniel Palomino. ¿Cómo sería una mejor versión de esto? Porque en realidad, si tú lees esto, dices is not logged in y lo niega, por eso la cara ahí como que te confunde, ¿no? ¿Cómo sería una mejor versión, Daniel? Daniel, ¿nos escuchas? A ver, creo que no está de momento Chano. A ver, Chano, coméntanos, ¿alguna mejor versión de este código? Ahí ¿Chano? podría ser cambiando el nombre de la variable. ¿Ya? ¿Cómo sería entonces? Mm, Sería no, is logged int. Correcto. Simplemente is logged in porque sí logged in porque básicamente, mira, aquí le dice is not y lo niega, ¿no? Entonces esto sería, entonces la recomendación es utilizar condicionales positivas en la medida de lo posible, ¿ok? No quiere decir que de aquí en adelante todo va a ser así condicionales positivas. En algunos casos nosotros necesitamos negar algo, es válido, pero no estar complicándolo. Miren, aquí se sobrecomplica y esto podría hacerse de esta parte. Cuando ya no se puede expresar así y necesitamos negar algo, pues lo utilizaremos, ¿no? Pero esto genera ruido. ¿Ok? Tenemos que detenernos un poquito a ver qué ha querido hacer en esa validación. Y así nos topamos con varias cosas en el código. Imaginen esto algo tan simple, imagínense tener un repositorio lleno de estos problemas, ¿no? Genera ruido, ¿no? ¿Ok? Entonces esas son algunas recomendaciones. Por ejemplo, aquí también, ¿no? Door close lo niega y todavía le pone igual a false. ¿Ok? O door close y lo niega. O is door close y lo niega. Entonces, básicamente aquí, ¿qué estás preguntando? Entonces, is door open. Y listo, ¿no? Básicamente eso es lo que quieres preguntar. Entonces, para no complicarnos. Pero si ustedes leen código, a veces nos topamos con ello, ¿no? Entonces, hay que hacer las tareas más sencillas para el desarrollador. Hay que escribir código para que sea de fácil lectura para un nuevo desarrollador y hasta para nosotros mismos. ¿Ok? Muy bien, a ver, ¿quién me dice por qué este código es sucio? ¿Cómo se podría mejorar esta expresión ternaria? ¿Cómo lo podríamos mejorar? A ver, ¿quién nos indica? A ver, su compañera Jimena. Jimena, ¿cómo podríamos mejorar esta expresión ternaria? ¿Alguna idea? ¿Se te ocurre algo, Jimena? ¿Alguna idea? ¿No? A ver, su compañero Víctor. Víctor Alexis, ¿alguna idea, Víctor? ¿Cómo mejoramos esto? ¿Cómo lo hacemos que sea más limpio? Víctor, ¿alguna idea? ¿No? Rubén, ¿tú tienes alguna idea, Rubén? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo mejoramos esto? Rubén, ¿alguna idea? Profesor, yo separarlo por sí, ¿no? A ver, Robert, coméntanos. Separarlo por sí, ¿no, profesor? Un el, si else. A ver, ¿cómo sería? A ver. Ya, bueno, sí, ¿no? La variable p.gender, ¿no? Igual a person mail, ¿no? Ya, Sí, 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 eso se cumple, ¿no? Retorna MR, ¿no? Caso ya. contrario, el MRS dos puntos mis, ¿no? A la variable p.myRig, ¿no? Correcto. Entonces, ¿por qué esto genera ruido? Porque aquí estamos haciendo, miren, aquí hay doble, ¿no? Doble comparación, básicamente. Entonces están anidadas las expresiones. Y esto ya genera ruido. Cada vez que lo queremos complicar, estamos haciendo un anidamiento acá. Esto y luego aquí volvemos a evaluar y esto o esto. Esto ya genera ruido. Nos vamos a detener un poquito a ver qué está pasando acá, porque hay un anidamiento. Hay que evitar las expresiones ternarias anidadas o nested. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Como indica su compañero. Si ya sabemos que esto es, siempre va a ser este tipo. Si no, y un solo nivel de anidamiento. ¿Ok? Porque ustedes dirán, profesor, pero esto es fácil, no me hago problemas de tener doble anidamiento, pero en realidad hay que evitar ello. Mejor hay que hacer las cosas simples. Un solo anidamiento y simplemente acá, como indicó la idea de su compañero. ¿Ok? Entonces, a eso apuntemos, a hacer las cosas simples y prácticas. ¿Ok? Y evitar anidamientos, que eso sí genera ruido. ¿Ustedes creen que no? Pero imagínense que lea un desarrollador junior. ¿Ok? Entonces, les va a generar ahí mucho ruido. Muy bien, ¿esto por qué sería un código sucio? A ver, vamos Adrián Guane, ¿por qué crees que sería un código sucio esta línea de código? ¿Alguna idea? ¿Te ocurre algo, Adrián? ¿Por qué sería sucio? No se te ocurre nada. Billy, Billy Acuña, ¿alguna idea, Billy? ¿Por qué sería sucio este código? Este simple if. Eh, Profesor, podría ser porque no está usando el método equals. Supongamos que está comparando strings por instancia. No, eso básicamente no sería. Chano, ¿alguna idea?
Jimena, coméntanos, Jimena. Sí, profesor, sería tal vez para poner constantes en lugar de poner el string, ¿no? Así como está. El constante manager, constante otro tipo de empleado. Ok, entonces apóyense en el título, ¿no? Cuando les hago la pregunta, y evitar estar pues teniendo cosas en duro, en este caso un string, ¿no? Hay que evitar tener esas cosas en duro. Entonces esto podría pues utilizarse con un enumerado o en alguna otra constante, como indica su compañera. Y si lo trabajamos con un enumerado, pues es mucho mejor porque tiene pues el IntelliSense y muchas cosas que nos van a ayudar. Hacemos employee type punto y nos lista pues todos los enumerados que hay, ¿ok? Entonces hay que evitar tener strings mágicos o en duro. Así como números, también en los strings. Esto es una muy mala práctica. Entonces hay que buscar mejores alternativas. Una de ellas podría ser esta. ¿Ok? Muy bien. Y a esto se refiere con los números mágicos. Por ejemplo, edad mayor a 21, estatus igual a 2. Estos números, así como los strings, son una muy mala práctica. Evitarlos. Pero lamentablemente, si ustedes se ponen a leer algún repositorio en sus propios trabajos, se van a seguir encontrando con esto. Es algo clásico encontrar estos números mágicos. Espero que haya bajado ese porcentaje, pero ustedes son los que trabajan en diferentes lugares. A ver, me comentarán. Rubén, en tu caso, Rubén, ¿desaparecieron los números mágicos o siguen ahí en los repositorios en los que trabajas? ¿Todavía se ven números mágicos? Inge, ¿Esta mala práctica y ustedes ya la resolvieron o por ahí en algún repositorio que has leído todavía algunos escriben números mágicos, números en duro? sí, sigue habiendo también los nuevos que llegan siempre, Inge. Ok, eso es una mala práctica, ¿no? Eso es algo tan simple, pero ¿por qué lo seguimos cometiendo, no? Néstor, en tu caso, Néstor, coméntanos. Por ahí se les escapa y siguen teniendo cosas en duro, por ahí como números, strings. Ya no tanto, ¿ah? Ahora ya tenemos la práctica de siempre usar constantes. Ok, pero por ahí entonces todavía, si revisamos algún repo, por ahí hay algún número mágico por ahí todavía. Ok, Sí, pero entonces, mínimo. los códigos Java, todo lo que ya está oficializado, que tengamos revisiones de código, ¿no? Entonces Correcto, ahí eso como que se reduce bastante. correcto. Entonces tenemos que minimizar Inge, esta, tan simple que es, pero tenemos ese mal hábito, ¿no? Dime, Rubén. Inge, en el anidamiento doble, nosotros teníamos una temporada, la política de, o sea, cuanto menos código, mejor el programador, algo así. Eso, Inge, nos da programación funcional, ellos anidaban los muchachos. O sea, No te solución escucho. decían. Ya. Bueno, hay que... Una temporada era eso, pero de ahí también Ok, ya no hemos practicado eso, ¿no? ok. Entonces hay que evitar estos números mágicos en strings y todo ello, ¿no? Ok. Entonces, esto sí es importante para que lo tengan en cuenta cuando muestren, cuando ustedes me adjunten en sus trabajos, porque ya van a adjuntar en las pruebas de concepto, pues sus repositorios de código, ¿ok? O muestren ahí, por ahí algún slide de cómo fue su código, cómo fue la implementación, pues no debería haber estos errores, ¿no? Si veo esos problemas, quiere decir pues que o no asistieron a esta clase o se olvidaron de estas técnicas son tan simples de código limpio. Entonces, por eso es importante que quede claro que las deben de seguir. Freddy, estamos claros, alineados, ¿no? Si veo por ahí en su prueba de concepto, quiere decir que ahí hay un jalón de oreja, ¿no? Freddy. Sí, ingeniero. Sí, muy bien, muy bien. Entonces ténganlo en cuenta, ¿ok? Porque para serles sincero, a todos se les escapa. Hasta en cualquier demo o algo, indican, bueno, y ponen el, el número en duro, ¿no? ¿Ok? Pero no debería ser así, ¿no? Porque eso siempre se sigue convirtiendo en una mala práctica, en un mal hábito. Por ejemplo, aquí, edad mayor a 21, ¿pero qué quiere decir 21? Entonces, mejor una constante, bueno, en este caso es C#, una constante, la edad legal para beber, ¿ok? Bueno, entonces aquí le da legal para beber 21 años. Ah, ok. Si la edad es mayor a esto, muy bien, se entiende, ¿no? Ahora ya no sé este número 21 qué significa. O igual acá le ponen estatus igual a 2. ¿Qué significa esto? Mejor estatus igual y al estatus activo, ¿no? Que me indica que básicamente que se está comparando. ¿Ok? Muy bien, vamos a descansar un ratito. Vamos a hacer un break de unos 15 minutos y seguimos. Pero antes, Lino, coméntanos. Profesor, buenos días. ¿Me escucha? Sí, ¿no? Sí, Lino, adelante. Ya. Bueno, cuando hice una vez un desarrollo de robots en torno a ROS 2, Ujú, el problema que presenté es, por ejemplo, introducir los parámetros, ¿no? Entonces, por ujú, ejemplo, un robot tiene muchísimos parámetros, ya sea físicos, ¿no? Mecánicos. Entonces, esos parámetros, introducir un código, por ejemplo, un archivo Python, un archivo C++, ¿no? ujú. Genera un línea de código y además confusión. Y si alguien coloca ahí, por ejemplo, comentario, también es demasiado, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que hago es usar un archivo YAML. Entonces, Ujú, con archivo YAML, ahí sí coloco todos los parámetros únicamente, ¿no? De robot, únicamente, por ejemplo, en un entorno, por ejemplo, en Gazebo se utilizan varios robots. Entonces, cada ujú. robot tiene sus parámetros, ¿no? Físicos y cada robot tiene su archivo YAML. Entonces, de esa manera, ¿no? Digamos, gestiono bien los archivos, ¿no? Para que estén bien identificados. Ok, correcto. Ok, es como, en la analogía es como si le pasara 6 parámetros a una función, ok, de un lenguaje de programación clásico, y en lugar de pasarlo de eso, mejor le paso un objeto. Y en ese objeto están todas las propiedades de esos 6 parámetros en lugar de pasarle tanto. Entonces, en tu caso también le pasas lo que indicas, ese archivo, y ahí están ya los parámetros que necesita tu robot, ¿no? Entonces, es una buena práctica, ¿no? Para aliviar esa tarea que indican, ¿no, Lino?
Incluso, profesor, por ejemplo, cuando, bueno, yo estoy eligiendo un modelo de inteligencia artificial para mi tesis de maestría, lo que es el modelo yo. Incluso para hacer ese modelo, también necesita parámetros, ¿no? Para el modelo. Por ejemplo, te voy a decir, ¿no? Número de capas, número de convoluciones, de cómo se filtros. Entonces se elige un archivo aparte, YAML, y ahí se coloca, ¿no? Porque si esos parámetros lo coloco en el propio código de Python, entonces genera demasiado, ¿no? Claro, Confusión, relleno, ¿no? claro, claro. Sí, de hecho, toda esa hiperparametrización para entrenar a un modelo y para ver el modelo que sea más óptimo, pues sí, ¿no? Deberías manejarlo por otro lado para evitar esas confusiones y la cantidad de parámetros que quieres trabajar. Pero sí, son buenas prácticas, ¿no? Entonces hay que tratar de llevar estos conceptos y llevarlos también a algo en específico que estén haciendo. Entonces es totalmente válido. O cuando quieras hacer también validación cruzada y todo ello, entonces tratar de abstraerlo y tenerlo en algún archivo aparte, componente que... Nuevamente. Sí, ingeniero, sí se ve. Muy bien. Entonces, ya esto habíamos hablado. También evitar condicionales complejas, ¿no? Por ejemplo, a veces vemos condicionales, vemos números mágicos, vemos cadenas mágicas y no sabemos qué hace esta condición, ¿no? Entonces es muy complicada. Entonces aquí hay algunas estrategias. Por ejemplo, una variable intermedia. Pero ustedes pregúntense acá, ¿qué pregunta estamos tratando de responder? No se entiende, estos números mágicos no me dicen nada, ¿no? Y finalmente este if no sé qué estoy tratando de realizar, entonces mejor un código mucho más limpio es tener una variable que indique, ¿no? Por ejemplo, si es elegible para pensión, y aquí indicamos, ¿no? Que la edad sea mayor a una edad mínima de retiro, que podría ser una constante, y los años que ha trabajado sea menor a la edad mínima de años que tiene que trabajar para la pensión, y si está retirado, ¿no? Entonces, esto se entiende mucho mejor a todo ello, ¿no? Y finalmente luego preguntamos por esa variable nada más. Entonces, siempre hay que tratar de simplificar las cosas, ¿no? A veces por el apuro también en código se ven estos tipos, ¿no? Entonces, no se entiende ahí, hay que tratar de trabajar con estas buenas prácticas, ¿ok? También se tienen en unos if diferentes preguntas. Entonces hay que tratar de encapsularlas quizá en alguna función y finalmente luego preguntar por la función, básicamente, ¿no? Y la función que ya haga lo que tenga que hacer, ¿no? ¿Ok? Para que las condicionales sean mucho más sencillas. A ver aquí, ¿quién me puede decir por qué creen que esto sería, desde el enfoque orientado a objetos, un código sucio? ¿Alguna idea? ¿Alguien me puede indicar por qué esto se podría decir que es sucio y cómo sería su versión correcta orientada a objetos? ¿Alguien? Sí, profesor, ¿Alguna idea? profesor, yo, A ver, sí, Orlando, Orlando, coméntanos. sí. Profesor, ahí como Dime, indica acá el Orlando. polimorfismo, no se está utilizando, ¿no? Ahí Ujú, habría que, a primera vista, ¿no? Yo aplicaría el patrón estrategia, que sería delegar, ¿no? En las opciones. ujú. Usar una Ok, interfaz. Ah, ok, correcto. Sí, la idea es el polimorfismo, utilizar un patrón, pero Orlando, como calza acá, si te das cuenta, estás trabajando con status, ¿no? Entonces hay un patrón que se llama el state pattern, que es muy similar a la estrategia, solo que aquí hablamos de estados, entonces podríamos hacer ello, ¿no? Entonces, un código más limpio es simplemente pasarle al usuario y decirle user login simplemente para ilustrar el concepto, pero por detrás tendríamos que hacer esas clases concretas con esa clase abstracta. Entonces aquí estaría, ¿no? La clase abstracta user, ¿ok? Y aquí tendríamos los diferentes clases que podríamos implementarlo finalmente con un state pattern. Aquí está algo simple, simplemente son clases concretas de una clase abstracta nada más. Pero finalmente se podría aplicar el patrón state, ¿no? ¿Ok? Entonces tú finalmente le pasas la abstracción acá, le pasas la clase, le pasas aquí, dependes de la abstracción, pero tú le vas a inyectar una clase concreta, ¿no? Y finalmente él va a ser el método de acuerdo al tipo que es, ¿no? Y ya te evitas estar haciendo la pregunta. Entonces a esto sigue el principio abierto, cerrado o open close principle. ¿Ok? Esto está cerrado para la modificación, pero abierto para la extensión. ¿Por qué? Porque lo cerramos para la modificación, siempre se va a llamar de este tipo, punto login. Pero abierto para la extensión, ¿por qué? Porque ante un nuevo estado creamos una nueva clase que sea concreta de esa clase abstracta. ¿Ok? Entonces aquí estamos aplicando pues, la orientación a objetos como nos indica que deberíamos utilizarlo. Esto es un enfoque mucho más sencillo, pero ¿cuál es el problema? Que esto viola el principio de abierto-cerrado. ¿Qué quiere decir? Que no está cerrado para la modificación. Cada vez que se agrega un nuevo estado, le vamos a agregar un nuevo case y otro nuevo case y así no lo cerramos, ¿no? Entonces, para eso utilizamos mejor los conceptos del polimorfismo, la orientación a objetos. ¿Ok? Entonces, además también imagínense que hay lógica cuando hay cuando está en activo, inactivo, bloqueado. Cuando hay lógica, es mejor que la lógica volcarla a clases. Y en las clases tener la lógica y tener pruebas unitarias sobre esas clases de manera independiente. Entonces, esto de acá, cuando es algo simple, pues podrían utilizar este enfoque, pero cuando ya hay lógica de negocio involucrada, hay comportamiento, ese comportamiento hay que volcarlo a las clases, aplicando la orientación a objetos. ¿Ok? Muy bien, Orlando. Excelente. Entonces, aquí también nos dicen ser declarativos mientras sea posible. Por qué dirían que este Ingeniero, código es sucio? A ver, dime, ¿quién me hablaba? Freddy, creo. yo Coméntame, ingeniero, Freddy. sí, sobre el código anterior, o sea, estaba mal porque no utiliza un getter para acceder al atributo. ¿En dónde? O ¿Acá? sea, en la diapositiva anterior, o sea, estos son atributos lo que estoy entendiendo es que no tiene descriptores de acceso y los está accediendo públicamente al atributo, ¿verdad? ¿O no, ese no es el error? ¿En esta diapositiva, dices? ¿En la que se está mostrando ahora mismo?
Ajá, porque active, inactive y bloqueado supongo que son atributos públicos, ¿correcto? Y no deberían No, accederse así, sino... no, ese no es el error. Este estatus es un enumerado. Es un enumerado donde tú le pones punto y tienes el activo, inactivo y bloqueado. El estatus es un enum. Por eso dice aquí, favorecer el polimorfismo sobre los enumerados, porque este es un enumerado del estatus. No es una instancia. Sí, sí, Freddy, aparte, ese estatus es una propiedad de C#. Un enumerado, así como lo tienes en Java y en cualquier otro lenguaje, es un enum. Entonces, aquí tú le estás pasando el user y le dices el user.status. Este status sí es un property de user. Esto como está en C#, este sí sería una propiedad de la instancia user. Esto sí viene acá y preguntas ese switch y aquí recién preguntas si el status es el que está en este enumerado. Pero el problema es que agregas otro status y se sigue agregando más, una rama más en el case, y esto no está cerrado para la modificación. Violaría el principio abierto cerrado o open close principle, otro de los principios solid. Entonces la idea es apoyarte en el polimorfismo, pero no solamente porque se vea bonito, sino porque en cada uno de estos estatus puede haber lógica de negocio. Y en lugar de estar colocando la lógica en este case, es mejor volcarlo en su propia clase y ahí en la clase tener esa lógica y tener pruebas unitarias que indiquen que verdaderamente se haga correctamente el código en esa una de estas clases. ¿Okay? Es lo propio también, por ejemplo, con una clase cuenta bancaria. Cuenta bancaria podríamos tener sus diferentes estatus, etcétera, bloqueada, congelada, qué sé yo, y tener ahí código propio en una de las clases para no tener una cuenta Dios, cuenta bancaria que haga todo y tengan todo su switch. Ahí no, esa es la mala práctica. Por eso dice favorecer el polimorfismo sobre los enumerados. O sea, que en cada clase tengas tú el código correcto y puedas aplicarle pruebas unitarias. ¿Ok, Freddy? De eso se trata. No se trata de lo que indica de los getter, etcétera. ¿Ok, Freddy? Entonces eso es aplicar el polimorfismo, que es un concepto básico, es un pilar en realidad de la orientación a objetos. ¿Ok? Muy bien, hay que recordarle la orientación a objetos. Muy bien. Luego vamos avanzando, que nos gana la hora. ¿Por qué este código sería sucio? ¿Quién me podría indicar por qué creen que este código es sucio? ¿O lo ven bien? ¿O creen que aquí sí nos hemos equivocado y en realidad cumple con todo, las variables están bien, no veo ningún código mágico? ¿Por qué creerían que estaría sucio? Imperativo, profesor. Dinos, Lino, coméntame. Un enfoque imperativo en el bucle forest. Ajá, ok. Entonces, un enfoque descriptivo con por ejemplo, con método where, ¿no? Ya, entonces aquí nos dice que hay que ser más declarativos en la medida de lo posible, entonces hay que apoyarnos en los conceptos de la programación funcional, entonces hay que utilizar lo mejor de ambos mundos, porque la orientación a objetos nos hace a veces escribir mucho más código y lo podemos simplificar. Entonces también cuando ustedes desarrollen traten de unir lo mejor de ambos mundos. Por ejemplo, aquí podríamos utilizar esto mucho más sencillo aquí con un simple link queue o en Java utilizar el string API, ¿no? El string API en Java, los que conocen de Java. Entonces esto lo podríamos simplificar, básicamente, para evitar estar escribiendo todo esto. Igual en JavaScript, en TypeScript utilizamos el enfoque funcional. ¿Okay? Cuando utilizamos los maps, etcétera, los filters nos ayuda a ello a tener un código mucho más legible. Eso también es una muy buena práctica. Entonces, aquí utilizamos lo mejor de ambos mundos, la orientación a objetos y la programación funcional. ¿Okay? Siempre haciéndole la vida más fácil al lector para que sea más sencillo. ¿Okay? Entonces, en C# utilizan LinkQ y en Java, String API. ¿Okay? Muy bien, entonces son consejos que ustedes ya deberían, cuando presenten sus POC, recuerden en su código, ir mostrando, ir indicando, ¿no? Que tienen ustedes como estándar trabajar bajo buenas prácticas de código. Muy bien, evitar también estar teniendo, por ejemplo, todos estos códigos mágicos o estar teniendo if, else if, etcétera. Si lo pueden enviar a alguna tablita y de ahí sacar el ratio que necesitan y tener en un repositorio y hacer la consulta, la query o otro mecanismo en lugar de tenerlos aquí en duro, en alguna otra persistencia, en algún otro archivo, sería lo ideal en lugar de estar teniéndolo acá en duro y con if, else if, ¿no? Sería lo ideal estar evitando estas malas prácticas. Muy bien. Luego también hay otros consejos, ya saben que cuando se duplica código hay que evitar pues estar repitiendo código, hay que buscar por patrones de cómo lo podemos simplificar. Pero otro punto también muy importante es la indentación excesiva, ¿no? El código flecha que se arma, ¿no? Entonces miren, este código flecha que se arma acá es un problema típico, común. Entonces para eso hay varias estrategias, ¿no? Cómo atacarlo. Entonces aquí, cuando ya tienen dentro de un while, por ejemplo, varios códigos, mejor lo vuelco a una función, a un método, muy bien, y lo desarrollo de esa forma. Y entonces aquí, pero fíjense que sigue habiendo como una flechita, ¿no? Está mucho mejor, pero sigo viendo un if, y se va formando aquí este código flecha o arrow code, ¿no? Muy bien, entonces todavía hay otras estrategias para mejorar. Entonces, ¿qué nos dice Steve McCollin? Que él es el autor de un libro, Code Complete, donde nos dice utilizar un return cuando mejora la lectura. Entonces, en ciertas rutinas o bloques de código, una vez que tú conoces la respuesta, si no la retornas inmediatamente, significa que tienes que escribir más código. Entonces, eso no deseamos. Si ya sabes la respuesta, retórnala inmediatamente. Entonces, miren acá un ejemplo. Indentación excesiva, ¿no? En esta simple función. Miren, if, 4 if, y luego cierra las llaves. Entonces, ahí se va notando la flechita. Entonces, esto también se ve comúnmente en los repositorios. Y esta técnica es ya bien antigua. ¿Cuál es uno de los problemas que indican? No, a nosotros nos indicaron que utilizar retor es más lento, etcétera, etcétera. Bueno, pues, si hacemos los benchmarking, sería algo mínimo si es que tenemos alguna penalización. Pero lo que queremos lograr aquí es una mejor legibilidad del código, un mejor mantenimiento. Entonces,
De repente ustedes ya lo han utilizado. La técnica se llama return early del inglés, ¿ok? Y es una técnica ampliamente utilizada por los desarrolladores, pero hay algunas que no la aplican. A ver, ¿cómo sería la buena práctica? ¿Cómo sería la recomendación? ¿Cómo cambiaríamos este código de sucio a limpio? A ver, ¿alguien que me indique? A ver, una de sus compañeras. A ver, ¿quién me puede indicar? Giovanna, ¿alguna idea, Giovanna, de cómo podríamos mejorar este código, convertirlo de sucio a limpio y evitando las indentaciones, este código flechita? ¿Alguna idea? ¿Se te ocurre algo? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Alguna idea, Giovanna? A ver, ¿alguien entonces, algún voluntario que me indique cómo lo mejoramos? Billy, coméntanos, Billy. Podríamos extraer algunos ifs, o sea, sacarlos de la indentación y dejarlos al mismo nivel, o sea, poniendo un retorno, como hicimos Ok. antes con el operador ternario anidado. Correcto. Y justamente, Billy, esa técnica se llama return early. Por eso dice que retornemos tempranamente. O sea, devolvamos el retorno, ni bien sabemos la respuesta. Aquí esperamos al final para retornar la respuesta. Entonces, por eso la técnica se llama return early. Entonces, básicamente, esto sería, ¿no? Entonces, venga acá. Si no sucede esto, retorno falso. Viene acá, retorno falso. Viene acá, retorno falso si no cumple. Ah, y si esto de acá es una función. Ah, si esto retorna falso, pues todo va a ser falso. Y si retorna true, pues bien, todo ha ido bien. ¿Se dan cuenta cómo limpié este código flecha? Que es un poco ilegible, no se entiende muy bien, y lo convertí a una sola indentación, mucho más sencilla. Y esta técnica es antigua, sí, pero lo malo es que a veces no lo utilizan, y nuevamente seguimos viendo pues unas sábanas de if, y de verdad que es complicado entenderlo, ¿no? Entonces aquí, nuevamente les digo, si ustedes quieren saber, por ejemplo, en una validación, todos los posibles errores que han ocurrido, no hagan un return, sino en el mismo nivel, ¿qué hacen? Lo agregan el error a una notificación. Y eso es el patrón que les he pasado por el chat, el notification pattern. Cuando ustedes quieren validar y quieren devolver una lista de todos los posibles errores que han pasado, no hagan return, sino agreguen a una lista que se llama el patrón notificación y tienen un error. Agregan el error a la notificación de errores. Agregan el error, no retornan, sino agregan, pero siempre con este mismo nivel de if. Y al final retornan esa notificación. Si es que han habido errores, esa lista de notificación tendrá errores. Si no, será una lista vacía. Y luego, cuando lo llamas ese método, dices, ¿tiene errores? Devuelvo la lista de errores que han ocurrido. Pero sí sigo con ese tema de evitar las indentaciones. Como yo ya sé la respuesta, lo agrego a un error, a una notificación. Entonces, aquí se los menciono para que ustedes lo apliquen. Cuando hagan validaciones de negocio, apliquen el patrón notification pattern, que ese es el link que les pasé por el chat. Pero la técnica como tal se llama return early, cuando retornas el error inmediatamente. Como ya sabes la respuesta, la retornas. Y de esa manera nos evitamos las indentaciones. ¿Ok? Esa es la sugerencia. ¿Ok? Muy bien. Sí, vamos, estamos alineados y se entendió básicamente lo que tendrían que aplicar. ¿Sí? Billy, por tu lado, Billy, ¿todo claro? ¿Sí? Todo claro, profesor. Muy bien, entonces eso es básicamente las sugerencias para ir teniendo un mejor código. Lamentablemente, las técnicas son antiguas, en realidad son sencillas, pero cuando empiezas a ver estos códigos, pues parece que no lo aplicaron correctamente, ¿no? Entonces esto es algo importante que se debe de tomar en cuenta. ¿Ok? Lo mismo pasa para los errores. Entonces empiezas a lanzar excepciones y tienes los mismos códigos flechas porque empiezas con los if. Es lo mismo que el return early, pero en lugar de retornar algo, lanzas una excepción. A eso se le denomina fail fast, así se llama la técnica. Entonces, en lugar de esto, retornas excepciones. Y aquí es el problema que les digo que Martin Fowler, cuando propuso el patrón notification, dijo, pero ¿por qué lanzo una excepción si yo quiero saber todo lo que ha ocurrido? Porque aquí lanzo la excepción, el nombre de usuario requerido. Le sale al usuario ese error. Luego ingresa el usuario. El password no ingresó. Password es requerido. Entonces uno a uno le vas indicando los errores. Entonces Martin Fowler dijo, mejor hay que decirle todos los errores que han ocurrido. No lanzo una excepción, sino lo agrego a una lista de errores. Y luego que retorno esa lista. Si ha tenido errores o no ha tenido, igual la retorno. Y ya lo validarás luego. Y eso es el famoso patrón notification pattern, ¿ok? Propuesto por Martin Fowler en su blog, en su site. ¿Ok? Ya ustedes conocen a Martin Fowler, me imagino, es un gurú en ingeniería de software, en arquitectura de software. ¿Ok? Muy bien, entonces es muy similar esta técnica. Así que aplíquenla. Si no las conocían, aplíquenlas. En realidad son técnicas muy antiguas, pero deberían adoptarlas, ¿no? Deberían adoptarlas. A ver, vamos consultando. Franklin, ¿conocías estas técnicas de return early? ¿Las aplicabas? ¿O de repente las conocías, pero no por ese nombre, pero sí las aplicabas? Coméntanos, Franklin. ¿Franklin? Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, ahora sí. ¿Conocías, los aplicabas esas técnicas, Franklin? Bueno, algunas veces, profesor, por ejemplo, el caso que usted ha mostrado de los if anidados, conocidos como if Hadoken, ¿no? Son casos muy recurrentes. Entonces, sí, ahora, bueno, que nos está haciendo mención, sí, voy a tratar de aplicarlos más porque justamente se requiere bastante refactorización en el código. Sí, esa es la idea, ¿no? Recuerden siempre una mejor legibilidad del código para sus lectores, porque no ustedes siempre van a modificar ese código, sino otros ingenieros. Y recuerden lo que vimos al inicio de clase, ¿no? Hay que escribir código para
otros ingenieros de software como nosotros, ¿no? No solo para que las máquinas los entiendan, sino otras personas, porque ellos le van a dar mantenimiento, van a seguir mejorando el código. Y esto ustedes tienen que transmitirlo a sus desarrolladores junior, de repente enseñan programación a algún grupo de desarrolladores, pues siempre con esas buenas prácticas, o sea, a tomarlas en cuenta, básicamente, ¿no? Porque las técnicas están ahí por muchos años, datan de muchos años, solo que no se aplican, ¿ok? A ver, estas técnicas son muy, muy antiguas, pero no las aplican, ese es el problema. O lo peor de todo, ¿saben qué sucede? Que conociéndolas, no las aplican. O algunos alumnos me han indicado, profesor, sí, pero nosotros sabemos las técnicas, pero a veces nos presionan el trabajo y cómo salga el código, profesor, por la presión, el momento, y lo dejamos de lado, ¿no? Ese es otro problema mucho más grave. O sea, que conociendo mejores prácticas, cometes los errores, ¿no? Y ya se hace un mal hábito. Y ese es también otro problema, ¿no? Por la presión que quieren rápido el código y te olvides de todos los principios que has adquirido, ¿no? Entonces, teniendo una buena práctica, un buen hábito, básicamente ya lo vas a tomar siempre y vas a tener agilidad a la hora de desarrollar de esa manera. Pero si no, pues vas a seguir cometiendo los errores. ¿Ok? Imagínense, cuando esto ya escala más, ya es un proyecto grande, imagínense pues todo ese repositorio lleno de errores de código, sucio, etcétera, ¿no? Para darle mantenimiento, ahí ya la deuda técnica va creciendo, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las recomendaciones, básicamente. Entonces, ahora hablemos un poquito de los parámetros. A medida que le agregues más parámetros, la complejidad se incrementa, es más difícil de leer, de entender. ¿Ok? Entonces, hay algunas sugerencias, ojo, también es sugerencia, no quiere decir que así tiene que ser, ¿no? Entonces, se sugiere pues que no hayan más de 3 argumentos, que no hayan parámetros tipo, con booleanos tipo banderas, ¿no? Que yo te paso un flag, haz o no haces tal cosa, eso sí son malas prácticas, no hay mejores formas. Entonces se indica que a lo mucho tengamos 3 parámetros como una métrica, ¿no? Porque es más fácil de entender, de probar, pero es una sugerencia, no necesariamente van a tener que seguirlo al pie de la letra. Iván, ¿tienes alguna consulta, Iván? ¿Iván? No, no, ¿No? pero está bien. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, miren aquí, esto ya sería algo sucio, ¿no? Porque le envías un booleano para saber si envía o no envía un email. El método es grabar, pero él envía un booleano para ver si se envía o no envía un email, si se formatea el email, si se va a imprimir el reporte, si se va a enviar la factura. Entonces hace muchas cosas, hay parámetros que no tienen sentido acá. Entonces eso también es un error, ¿no? Ok, entonces estos son los famosos argumentos bandera o flag. Ok, entonces esto complica la firma del método, ¿no? Varios autores indican que esto es una muy mala práctica, ¿no? Estar mandándole booleanos en los parámetros, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Quieres grabar el usuario y le pasas un flag diciéndole si le voy a enviar correo o no. Pero el método es grabar usuario, ¿no? Ilustrando el concepto, ¿no? Es grabar, o sea, ¿por qué en un grabar vas a enviar un correo, ¿no? La función solamente tiene que hacer una sola cosa. Aquí hace 2 cosas y eso es un grave error. Solo tiene que hacer una sola cosa, un método, ¿no? Entonces aquí tendrías un grabar y un enviar email o send notification. Luego habrá otro método que ya pues llame a estos dos, ¿no? Y que su función es completar algún flujo, un proceso, porque esa es la función de ese método, ¿no? De llamar a diversas, armar un algoritmo para llamar a diversos métodos internamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, o por ejemplo aquí, por ejemplo, nos dice switch lights y le manda un parámetro, ¿no? Entonces, esto es una mala práctica, aunque ustedes lo dicen, profesor, pero esto es sencillo, le pasamos si se va a encender o se va a apagar y acá hacen si es on o si no, listo, leen el booleano, pero todos los autores, la gran mayoría concuerdan de que es una mala práctica y no hay que utilizarlo de esta forma. Entonces, mejor es ser explícitos, ¿no? On o off, ¿ok? Y llamar a tus métodos así, on, off, y llamar al método como tal, no estar ya mandándole parámetros bandera. ¿Ok? Esas son las sugerencias de código limpio. Son sugerencias de los autores. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, Robert C. Martin en su libro Código Limpio nos dice que un método no debe exceder las 20 líneas. Difícilmente debe de pasar las 100 líneas. No debe tener más de 100 parámetros, ¿no? Entonces, sinceramente, tener un método de 100 líneas, eso ya es un indicativo de que algo está muy mal, ¿no? Entonces, en realidad, también más de 20 líneas también ya es un indicativo de que también algo está oliendo mal. Entonces, ahí se tienen que mejorar. ¿Ok? ¿Cuál es el enfoque de Linux? Linux, por ejemplo, la guía de estilos de Linux dice que funciones simples pueden ser extensas. Ojo, funciones simples pueden ser extensas, lo que tú quieras. Pero funciones complejas deberían ser lo más pequeñitas posibles. Esa es su filosofía de ellos. Ellos no indican cuántas líneas de código, nada. Ellos trabajan bajo esta filosofía. Y esa es su forma para desarrollar. Entonces, ustedes pueden aplicar lo que ustedes gusten, pero siempre teniendo en mente la legibilidad del código, ¿no? ¿Ok? Entonces, así les funciona a ellos y listo, ¿no? Funciones simples, si quieres, haz una sábana, algo simple, pero funciones complejas, pequeñas, cortas. Ah, muy bien. ¿Ok? Muy bien, aquí también, para ir cerrando este tema, vamos a ir pasando ya rápido. Básicamente aquí no quiere decir de que no utilicen try catch, ¿ok? Los errores se deben de tratar, ¿ok? Pero Dime, Freddy. una consulta, en las clases del frontend suelen combinarse funciones con distintos propósitos. Por ejemplo, en C# puede ser
una función o enfocada en la ornamentación del combo box, otra función encargada de ornamentar el date picker, luego otra función encargada de recibir los datos de base de datos y otra función encargada de enlazar los datos que ya se obtuvieron de la base de datos que están ya en un objeto y enlazarlo con el date picker y como tal. Entonces se vuelve como que una maraña dentro en una sola clase. Entonces no sé qué enfoque debería tratarse porque no se ha visto por lo pronto eso. Es que debes de seguir el principio de responsabilidad única. Una clase debe tener una sola responsabilidad. Entonces ahí estás metiendo muchas cosas, o sea, estás creando una clase de uso utilitario. Esas son muy malas prácticas. Debes de hacer una clase donde solamente se encargue de trabajar con un componente en específico. Listo. ¿Y, ¿Ok? y dónde Entonces, se junta? ¿Y cómo se juntaría entonces? Por ejemplo, el estilizado de mi date picker, tengo que juntar con los datos de, no sé, pues de la fecha de nacimiento de un usuario, ¿no? Entonces yo tengo que jalar esa data de la fecha de nacimiento de un usuario y lo tengo que poner en el date picker, ¿no? Entonces como que hay como una especie de modelo vista controlador en una sola clase, ¿no? pero es que tienes que separar esas responsabilidades, no puedes meterlas en una sola clase, es como las capas, ¿no? Trabajamos en 4 capas, una es infraestructura, todo lo que tiene que ver persistencia de la base de datos, la capa de aplicación orquesta los procesos, etcétera. Entonces tú también igual tienes que ir teniendo tus clases que te ayude a trabajar de esa forma en tu frontend con tus componentes que estás trabajando, pero separando responsabilidades. ¿Ok? Y luego vas a tener algún método, algo orquestador, pues que llame a los diferentes componentes o clases. Obtengo la data, se lo paso a la vista, le inyecta y listo, y hago lo que tengo que hacer. No obtenerlo todo en una sola clase, ¿no? Hay que desgregar las responsabilidades. Y habrá alguna componente que tenga dependencias de esas tres. Por ejemplo, por decir un ejemplo, tenga de tu modelo, de tu vista, de tu controlador. De repente alguna clasecita que depende de ellos y luego le inyectas a tus componentes y funciona, ¿no? Pero no estar eh, tratando de tener todo en una sola clase, ¿no? Esa es una muy, muy mala práctica. Se tiene que desgregar y dividir, separar en responsabilidades. Aplicar el SRP. El SRP se aplica tanto a nivel de arquitectura, de clases de backend y clases de frontend. ¿Ok? Así que son las recomendaciones. No se debe de juntar todo en uno solo. ¿Ok? Siempre hay que utilizar, como dice el código limpio, hay que utilizar la herramienta correcta para hacer el trabajo. Ese es el principio número 1 del código limpio. O sea, esto se tiene que llevar a cualquier enfoque que le quieras dar, tanto frontend, backend, siempre pensar en esa regla y seguir el principio de responsabilidad única. Con eso te va a ayudar a estructurar mejor tu aplicación en el frente en el que estés, tanto frontend o backend. ¿Ok? Muy bien, entonces les mencionaba aquí que los try catch también son muy importantes, pero hay que saber dónde los manejamos los errores. Hay que manejarlos desde la raíz, desde donde se puede ocasionar el error. Entonces, estar colocándolos por todos lados genera ruido. ¿Por qué? Porque imagínate, tú quieres enfocarte en la línea y estás leyendo try, catch, y de repente a los desarrolladores se les hace sencillo estar con esto, no hay problema, pero igual código limpio dice que genera ruido. Trata tus errores donde se deben de tratar, en la raíz que va a tratar tus errores, no estar por todo lado colocando try catch donde no tiene sentido. Por ejemplo, ustedes tienen una API, están trabajando la API de algún microservicio, entonces en sus controladores ahí atrapen el error, tengan ahí el try catch. Y luego en las demás, de repente capas, aplicación, infraestructura, de repente ya no es necesario el try catch porque ya lo estás atrapando desde el controlador, desde ahí obtienes el error. Si por A o B quieres utilizar algún try catch en algo, quieres obtener una sección específica, muy bien, la puedes trabajar, pero siempre hay que trabajarlo desde la raíz, desde capturar el error, para tratar tus errores, ¿no? Es igual, en la capa de presentación trata tus errores en la presentación como tal, y luego en las otras capas ya no es necesario que atrapes el error. Pero si tú quieres atrapar un error específico, lo puedes hacer, ¿no? Pero evitar teniendo hay algunos que hacen, no, por si acaso lo coloco acá el try catch. Por si acaso aquí también, los por si acaso es en todo lado. Eso también es incorrecto porque genera ruido estar teniendo más código try catch innecesarios, ¿ok? Pero ojo, son importantes los try catch para atrapar los errores, para tener una gestión básica de secciones, son importantes. No estoy diciendo de que no se deban usar, se deben usar simplemente de manera adecuada. Cuando son innecesarios, agregan ruido al código, lo hacen menos legible, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, por ejemplo, también hay que buscar aquí una cohesión, ¿no? Una alta cohesión. Por ejemplo, lo que les decía, en una clase, por ejemplo, imaginen, tienen una clase vehículo y aquí manejan los datos del vehículo, hacen una programación para el mantenimiento, envían una notificación, calculan el pago del financiamiento de tu auto, seleccionan el financiamiento, se dan cuenta que esta clase, porque tiene que ver algo con vehículo, lo colocan en la clase vehículo. Entonces, esto está violando el principio de responsabilidad única. Hace muchas responsabilidades. Una es el vehículo en sí, otra es programar mantenimientos del vehículo, eso no tiene nada que ver con el vehículo. Y el financiamiento peor. Entonces, aquí es donde ya ustedes empiezan a ver de que tienen muchas cosas en su código por haber aplicado un mal diseño. Todo nace desde un buen diseño, ¿no? Entonces tiene que tener una clase vehículo, una que se encargue del mantenimiento y otra de financiamiento, ¿no? Son conceptos y abstracciones distintas. Pero en algunos casos se ve que todo lo colocan en una sola clase. Lo mismo puede estar pasando en lo que indica su compañero a nivel de frontend, ¿no? Hace muchas cosas, debería de dividirlas y luego ya debería haber alguna forma que llamen a esas dependencias y se complete con el componente, ¿no? Entonces siempre pensar en que las clases deben estar con una alta cohesión, o sea, bien cohesionadas, entre ellas relacionadas, pero que cada clase delegue la tarea que va a realizar, no en uno solo, ¿ok? Este es otro caso de la obsesión primitiva, nos indica de que nos obsesionamos tanto con los tipos de datos primitivos. Imagínense, aquí le pasamos una gran cantidad de parámetros para grabar un usuario. Entonces, mejor utilizar pues un objeto, ¿no?
y listo, y solamente pasa un solo parámetro, para estar evitando una gran cantidad de parámetros y aparte trabajar con la orientación a objetos. ¿Para qué pasarle tipo de datos primitivos de tipo string? No vendría al caso. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay algunos aspectos acá que quizás sí los cumplimos y hay otros que no. La idea es que luego de esta sesión cumplamos estas técnicas, porque por ahí algunas no las utilizamos muy a menudo o estamos incumpliéndolas. ¿Ok? Lo importante es que luego de esto tratemos de cumplir todas estas buenas prácticas. También hay un famoso principio de proximidad, o sea, cada vez que estás en un método y llames a un método, esté lo más próximo posible. Por ejemplo, aquí dice validate registration, dice validate data. Lo más próximo posible cerca a ese método. Posible, ojo, a veces no se puede, ¿no? Pero lo más próximo posible que esté a tu método donde lo estés llamando. Ese se llama principio de proximidad, pero es una sugerencia, es en la medida de lo posible. También, con esto vamos cerrando estos puntos, nos habla de los comentarios. Entonces, código limpio te dice, en realidad te dice, mira, no utilices comentarios, tu código debe de expresarlo todo. Pero en realidad, si una política de la organización es que el código tiene que estar documentado, por ejemplo, utilizando Javadoc, y tienes que documentar, tienes que decirle, pues, de esta clase que va a ser, este método que va a ser, cuáles son sus parámetros para tener la documentación de Javadoc, pues, se debe realizar. ¿Ok? Pero código limpio te dice que el nombre de tu método por sí solo ya debe decir qué es lo que hace. Entonces hay que unir lo mejor de ambos mundos. Código limpio a veces también indica de que los comentarios son innecesarios, que básicamente lo debe de expresar el método. Pues por una parte eso sí tiene mucha razón, pero tampoco puede indicar que no se debe utilizar, por ejemplo, la documentación del código, ¿no? Por ejemplo, queremos utilizar un Javadoc y generar un documento con toda esa documentación. Entonces es válido también. Entonces no quiere decir que no se van a tener comentarios en el código, básicamente para documentación como utilizar un Javadoc. Así que sigan esas recomendaciones de que tu método debe expresar lo que hace. No necesitas colocar un comentario para indicar qué hace el método, pero si necesitas documentación, pues tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que hacerlo y con anotaciones en el código lo vas realizando, ¿ok? Solo que les comento, a veces una técnica dice, no utilices y son muy drásticos, ¿no? Entonces hay que ser flexibles también en ello. ¿Ok? Pero hay algunas cosas que sí son ya demasiado evidentes. Por ejemplo, tienen esto que de por sí esto es un gran error porque ¿por qué comentan esto? Porque están teniendo una variable incorrecta al nombrarlo, ¿no? Eso sería set i igual a 1 es algo innecesario y redundante, ¿no? O por ejemplo aquí, instanciar un nuevo usuario. Se sobreentiende que estás instanciando un nuevo usuario, ¿no? ¿Ok? O por ejemplo, aquí el título ya se llama calcular total charge y aquí dices no total charge calculado aquí, entonces estaría de más. Son comentarios innecesarios. A eso me refiero, ¿no? Si ustedes quieren comentar su clase para documentación, no hay ningún problema. ¿Ok? Muy bien. O por ejemplo aquí, customer, por ejemplo, name y le pones customer name, se sobreentiende que es el nombre del cliente, ¿no? Igual acá get customer age, se sobreentiende, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? O por ejemplo aquí, indicar que estás haciendo un loop sobre la lista de bugs, se sobreentiende, son algo ya que son innecesarios esos comentarios. Entonces aquí hay que aplicar ello. O también a veces aplicas comentarios porque estás desarrollando mal. Por ejemplo, aquí tienes un número mágico y estás diciéndole, mira, el número 2 por si acaso es cuando la cuenta está desactivada. Y esto es bien típico y común ver en los códigos, ¿no? Como lo han desarrollado mal, le ponen un comentario y le indican el número 2 qué significa. ¿Ok? Y esto sucede, y esto no debería ser así, pues, ¿no? Pero pasa, en la vida real pasa, ¿no? Te topas con repositorios cuando ves de este tipo, entonces esto es algo, pues, sí, incorrecto, ¿no? Entonces no debería haber este tipo de comentario, por ejemplo. Muy bien, entonces aquí una mejor solución, pues, sería user status igual status inactive. Entonces aquí ya no es necesario que coloques un comentario, ¿no? Para clarificar nada. Entonces eso es lo que se refiere código limpio, ¿no? No estamos en contra, no se está en contra de que tengas documentación de tu código, ¿ok? Eso para que lo tengan claro. O por ejemplo aquí, en la clase patient y colocan un IN y colocan un comentario que significa insurance number. Esto es incorrecto, ¿no? No pongas un comentario. Coloca el nombre completo del atributo insurance number, ¿no? ¿Ok? Es peor aún si es que estás trabajando con Didi, tienes que expresar el lenguaje ubicuo completo, como es, ¿no? Entonces, insurance number hay que colocarlo el nombre completo. Entonces, este tipo de comentarios nos referimos a que hay que evitarlos. Hay que favorecer el código sobre los comentarios en ese aspecto, ¿ok? Para que quede claro eso, esa recomendación. Ok, entonces Robert C. Martin nos dice que el uso apropiado de comentarios es para compensar nuestra falla de expresar por nosotros mismos en código, ¿no? De expresarlo por nosotros mismos en código, pero ok, entonces hay que seguir buenas prácticas de programación y no vamos a necesitar estar documentando ello. Ok, pero eso no quiere decir que si queremos documentar nuestras clases y métodos como tal, qué parámetro retorna, qué parámetro recibe, eso sí lo podemos hacer sin ningún inconveniente. También hay el comentario donde te vas disculpando, ¿no? Aquí, por ejemplo, tal cosa, entonces no hagas esto, ¿no? Cuando tengas una tarea y si lo amerita y tienes la aprobación, trata de refactorizarlo mejor, ¿no? No estar indicando aquí comentarios de disculpas, ¿no? O por ejemplo, comentarios de advertencias, ¿no? Por ejemplo, cuidado aquí con este código, que nadie lo toque. También, ¿no? También se ven esos aspectos, ¿no? Hay que evitar esas advertencias. Finalmente, si es que se puede, se refactoriza, ¿no? Si es que es posible, refactorizarlo. Pero luego para el refactoring, como vamos a ver, bueno, ya no creo que dé mucho tiempo, igual yo les comparto las diapositivas, cada vez que se hace refactoring se tienen que hacer pruebas unitarias para no alterar la funcionalidad. El código zombie es cuando tú tienes varios códigos y no quieres borrarlo y lo comentas. Y dices, por si acaso me vaya a servir y empiezas a comentarlo, ¿no? A eso se refiere el código zombie y eso no es una buena práctica, ¿no? Esto elimínalo, ¿no? Si no lo necesitas, elimínalo porque genera ruido. Elimínalo y va a estar quedado en Git, va a estar en el repositorio de control de versiones. Así que no se preocupen por ello, si lo tienen que
eliminar. Si quieren verlo, lo pueden ver en la bitácora de la historia de sus cómics, ¿no? Muy bien. Entonces, pues, reduce la lectura, este código zombie, crea ambigüedad y en realidad te agrega mucho ruido, básicamente. ¿Ok? Muy bien, entonces también esto también se considera una mala práctica estar colocando en un archivo el nombre del archivo, el autor, cuándo fue creado, un pequeño resumen. Esto sí, en realidad no sería conveniente. A Código Limpio no le gusta un poquito ello. Pero si el estándar de la compañía te lo obliga, pues ni modo, ¿no? Si ya es un estándar, ¿no? Entonces, esto bien claro podría ir en el repositorio de control de versiones. Sabemos cuándo se creó el archivo, sabemos cómo se llama, sabemos quién fue el autor, sabemos quién lo creó, sabemos en qué fecha se creó. Todo eso lo podemos sacar de la metadata del repositorio. En el primer commit también podemos haber hecho ahí algún comentario, etc. ¿Ok? Y esto en documentación del código podremos haber agregado de qué trata esa clase cuando queremos documentar. Así que sería innecesario si esto sí sería algo ya sucio, ¿no? O por ejemplo, pues también indicar que tenemos defectos, ¿no? Y colocar aquí el número de defecto tal y tanta cosa. Todo esto va en el repositorio de control de versiones, toda esa metadata. No es necesario que se agregue comentarios sobre ello, ¿no? Todo eso finalmente va en el repositorio de control de versiones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, básicamente esos son algunos consejos. Por ejemplo, cuando quieras indicar algo, ahí sí podrías decir, para mayor información, revisa esta documentación de la API o algo, pues ahí sí, porque podrías indicarlo, ¿no? Si quieres tener mayor documentación sobre un proceso, pues podrías hacerlo. Si es que no lo puedes expresar por código, ahí sí utiliza algún comentario útil, ¿no? Y eso es, básicamente. Entonces, hay algunos métodos, por ejemplo, Dios que hacen de todo, register. Entonces, si lo empiezan a validar, pueden tener varios métodos, desgregarlo, ¿no? En varios métodos, ¿no? A veces recuerden siempre que un método debe ser una sola tarea, no varias, una única tarea. Esa es la recomendación. También ustedes, por ejemplo, cuando trabajan con sus códigos, deberían utilizar linters, ¿ok? Para que ellos ya vienen con reglas predefinidas que ustedes las pueden editar, las pueden mejorar, ¿ok? Y de acuerdo a cómo trabaja la organización. Y en base a eso ya el líder les va indicando qué reglas van violando y pueden ustedes acordarse de ello y refactorizarlo y mejorarlo, ¿no? Es mejor trabajar con un linter que te vaya indicando qué principios, qué errores estás cometiendo. Y eso es flexible, ustedes lo pueden editar y mejorar algunas reglas, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces hay una regla de los Boy Scouts clásica que dice, ¿no? Robert C. Martin dice, siempre deja el código que estás modificando o editando un poco mejor de lo que lo encontraste, ¿no? ¿Ok? En realidad, trata en la medida de lo posible, porque el refactoring es costoso. ¿Ok? El refactoring es costoso. Entonces, en la medida de lo posible, trata de dejar un poco mejor de lo que lo has encontrado. Es la regla de los Boy Scouts. Entonces, ahí les dejo la... dependiente de pequeñas técnicas que podemos aplicar para modificar o mejorar código existente. Ojo, el código limpio que estamos aplicando es que ustedes tienen que estudiarlo para desarrollar código nuevo o también para aplicar refactoring. Para ambos aplica. Pero el concepto de refactoring como tal es para mejorar código existente. Es una arquitectura que ya existe, es un diseño que ya existe y ya es un código existente. ¿Ok? Entonces, al aplicar estas técnicas de refactoring siempre se requiere aplicar el juicio experto de los programadores. Ustedes son los que saben todas esas técnicas a lo largo del tiempo, lo que han adquirido en su experiencia. Entonces, ustedes saben que el código sufre cambios a lo largo del tiempo. Primero diseñamos y nos enfocamos en la parte funcional, ¿no? Lo que refactoring busca es mejorar la limpieza del código, o sea, tener un código mucho más limpio que tenga un mejor diseño. Hay que tomar en cuenta el diseño, pero no se afecta funcionalidad. Ojo, con el refactoring no agregas ni quitas funcionalidad, ¿ok? Entonces, a veces estamos con una deuda técnica muy alta y hay que saber cuándo es mejor pagar una deuda. Lo ideal es mejor cuando se está desarrollando, no posteriormente, porque cuando quieres hacer refactoring es mucho más costoso en realidad. Entonces, con el refactoring nosotros tomamos un mal diseño y lo trabajamos para convertirlo en un código bien diseñado. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros ya sabemos que tenemos deuda técnica, pero el usuario no ve el beneficio inmediato, porque no ve ninguna nueva funcionalidad, no ve nada nuevo, porque el refactoring no agrega ni quita funcionalidad, simplemente limpia el código y aplica mejores prácticas y tiene un mejor diseño. O sea, en el valor inmediato no ve el valor en el negocio, pero posteriormente sí va a ayudar porque vamos a ser más ágiles en desarrollar cambios, en mantener el sistema, ¿ok? Entonces el refactoring no se ve un valor inmediato, por eso a veces no lo aprueban. Ustedes pueden indicar a la compañía, tenemos estos errores en el código, queremos agregarlo. No hay tiempo, hay que enfocarnos en funcionalidad. Y seguimos degradando y degradando más el sistema y aumentando más la deuda técnica, ¿ok? Entonces por eso desde un inicio se debe tomar en cuenta en la arquitectura aplicar el atributo de calidad de la mantenibilidad, aplicar buenas prácticas, ¿ok? Buenos principios. No solo es cuestión de funcionalidad, sino también de aplicar buenas prácticas de cómo se desarrolla. Entonces, ¿qué no es refactoring? Nos preguntamos, ¿el refactoring busca reparar errores? No, el refactoring no es para corregir defectos o resolver defectos. No es eso refactoring, ¿ok? No es reparar defectos. ¿Busca mejorar el rendimiento de una aplicación? Tampoco. El refactoring no es para mejorar el desempeño de una aplicación. Para esto quieren trabajar un nuevo atributo de calidad y van a mejorar el desempeño de la aplicación, pero eso no es refactoring. Es básicamente que estás agregando un nuevo atributo de calidad y es un desarrollo como tal. Obviamente que para lograr ello, de repente si hay un código existente lo vas a mejorar, pero en realidad si estás, no es el refactoring como tal. El refactoring como tal es simplemente mejorar un código existente sin alterar su funcionalidad. ¿Ok? ¿El refactoring es agregar nueva funcionalidad? Tampoco es agregar nueva funcionalidad.
¿Ok? Por eso no se ve el valor inmediato en ello, ¿no? Entonces, antes de agregar una nueva funcionalidad deberíamos pensar en hacer refactoring, pero a veces como no agrega valor, es costoso, no lo aprueban, ¿no? Antes de resolver un defecto, cuando algo no huele bien, cuando tú ya sabes que tu código no huele bien es porque necesita refactorizarse, tiene bastantes malas prácticas, ¿no? Pero, como les digo, no agrega valor al negocio, entonces no lo aprueban, ¿no? Porque no se ve el valor inmediato, eso se ve un poquito más a mediano, largo plazo, ¿ok? Tratar de mejorar el código. Entonces, ¿cuándo no debemos refactorizar? Por una razón simplemente estética de nuestro código, porque nosotros decimos, ah, no, para que se vea mejor, etcétera. En realidad no, no. Y no debemos refactorizar cuando no sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Si no somos expertos en lo que vamos a modificar, mejor ni tocar algo que funcione, ¿no? Entonces, esos code smells son esas cosas, no es un defecto en sí, pero es un problema potencial. Son cosas que no huelen bien y te hacen, en realidad, que no seas ágil, que te demores demasiado en un pequeño cambio, en que tengas que leer un 90% de código para modificar solo un 10%. ¿Ok? Entonces, es porque es tan complejo de entender. ¿Ok? Entonces, al detectar un código que no huele bien, entonces es como un foco de alarma, ¿no? Que se prende en nuestro código. Es señal para actuar, es momento de aprovechar para mejorar nuestro código, para refactorizarlo. Pero esto tiene un costo, ¿no? Tiene un costo asociado. Así que por eso muchas veces se deja de lado. Entonces, aquí todo lo que hemos visto en los problemas de código limpio suceden acá. ¿Cuándo debemos refactorizar? Cuando hemos cometido todos esos errores, ¿no? Antes de ir cerrando, lo importante es que ustedes tienen que coger un código que funciona productivo, pero que está con mal diseño, con malas prácticas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que elegir qué técnica de refactoring van a aplicar y tienen que crear pruebas unitarias si es que no tienen. Pruebas unitarias del código a refactorizar. ¿Ok? Ejecutan las pruebas previo al cambio. Hacen una prueba que indique que todo ha ido bien, que está en verdecito todo. Ah, muy bien. Luego modifican ese código aplicando la técnica de refactoring o las técnicas que van a aplicar y ejecutan nuevamente las pruebas unitarias. ¿Para qué? Para que ustedes, luego que hacen el cambio, se aseguren que tienen un código productivo mejorado. No, es la misma funcionalidad, pero solo que tiene un buen diseño y están aplicando buenas prácticas. ¿Y qué han logrado también, como una postcondición? Tener pruebas automatizadas. ¿Por qué? Porque al menos tienen pruebas unitarias. Si es que no tenían pruebas unitarias, al menos ahora lo tienen. Este es el ciclo de refactoring. Tienen que trabajar con pruebas unitarias para asegurarse, cuando hacen pruebas de regresión, que no se ha afectado ninguna funcionalidad. Por eso les digo que hay que tener bastante cuidado al refactorizar. Un código productivo no debería alterar funcionalidad, no debería agregar, debería funcionar tal cual, solo que con un mejor diseño y con un mejor estilo de código limpio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es el refactoring, porque hay muchos misconceptions y confunden los conceptos. ¿Ok? Entonces, en arquitectura es importante hablar de refactoring también. ¿Por qué? Porque en la arquitectura, cuando ya tenemos un sistema existente, se agregan o mejoran atributos de calidad. Y una de las técnicas para ello es ir aplicando refactoring. ¿Ok? Para ir mejorando atributos de calidad y para ir mejorando la mantenibilidad. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes también conozcan ello. Pero el refactoring es cuando es un código existente. Ya saben, no se tiene que alterar ni agregar funcionalidad. Simplemente lo que está tal cual funciona y tener pruebas automatizadas a nivel de pruebas unitarias para asegurarnos cuando hagamos pruebas de regresión que no hemos modificado nada, porque sería pues un caos o afectaría al negocio que por querer mejorar y agregar código limpio estemos cambiando algo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Algunos desarrolladores cambian, lo quieren modificar a un código más limpio, pero no hacen pruebas unitarias. Grave error. Luego viene un issue, pero si esto funcionaba, ¿qué pasó? Asegúrense de utilizar sus pruebas unitarias antes de cambiar estética de código o algo